Bueno, ¿estáis preparados? Sí. ¿Con ganas? ¿Sí? Sí, mi capitán. Pues empezamos, claro que sí. ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Bien! ¡Qué energía! ¡Qué energía! Pero... Mira, se soluciona dándole la barra espaciadora. ¡Otra vez! ¡Bailando! Nos está poniendo a prueba, chicos. Que no lo pilláis. ¡Hola otra vez! Bueno, empezamos. Bueno, hay que repetirlo todo. ¿Qué? Vuelve a salir. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Que en fin. ¿Cómo me gusta esa Aunque dije que era un programa ganderrete. Es verdad que es para toda esa gente que quiere captar el nivel de la vida, pero a ver, tampoco nos flipemos, vamos, que no se puede pedir mucho más. ¿Os lo estoy pasando bien? ¡Sí! Todavía no hemos empezado, así que maravilloso. Llevamos más de un mes sin vernos las caritas. Los últimos invitados fueron Rafa y Madría, salió estrepitosamente bien. Os preguntaréis, ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Pues nada, la verdad es que no ha pasado nada. Todo sigue igual. ¡Ah, bueno, no! ¡Han quitado lo de la mascarilla! La mascarilla. Además, yo lo celebro, pero también es una sensación un tanto agridulce. Yo no sé si estaréis de acuerdo conmigo. Por un lado es agri... No. Pido perdón. No. Yo he prometido yo porque no hacer leche, así que no lo voy a decir. Pero es verdad que la parte dulce es eso, ¿no? Aire fresco, respiramos, nos oxigenamos, ya no estamos ahí respirando dióxido de carbono todo el rato. ¡Aires de libertad! Un poquito de eso. Por ahí Rodri respira bien. Efectivamente, aires de libertad. Pero por otro lado... ¡Ay! ¡Qué cantidad de gente fea! ¡Qué ¡No me lo cuento! ¡Uy, por Dios, madre mía! Bueno, eso es los centros de estética que se están forrando a hacer bigotillos a las muchachas. ¿Os habéis dado cuenta de eso? 2 años de crisis han pasado. Ya está solucionado. Hay un nuevo síndrome. ¿Lo habéis escuchado esto? El síndrome de la cara vacía se llama. Este síndrome básicamente es que te da cosa ir sin la mascarilla. Vergüenzas y... Bueno, te resulta violento ir sin la mascarilla. Es eso, ¿vale? Por si alguien se ha pensado que lo del síndrome de la cara vacía era que te ibas pareciendo a Mr. Potato o algo de esto. No va por ahí, es que te da cosa el tema de la mascarilla. Que también te digo otra cosa, ¿no? El síndrome de la cara vacía. Se han tirado 2 años sin preocuparse por tener las cabezas vacías y ahora les da cosita a la cara, ¿sabes? Bueno, ya está, en fin, es lo que hay. El otro día fuimos a cenar, ayer, ¿no? Ayer fui a cenar con Chris y con Nuria y todo el rato, ¿no? Íbamos a entrar al restaurante y tirábamos mano al bolsillo a buscar la mascarilla. Que no te falta. Y luego igual, que te levantabas y ir al baño y ibas a buscar la mascarilla. Han sido 2 años, ¿eh? ¿Cómo se llama? Condicionamiento... ¿Qué? Confinamiento. Condicionamiento. A mí no me mires, yo soy neurocientífico. No, psicólogo. Operante, ¿no? Algo así era. Sí, condicionamiento operante. Nos han tirado 2 años ahí dando de caña. Madre mía. Bueno, vamos a tener, como os decía, nuestros colaboradores habituales, porque bueno, van a traer cosas así interesantes, divertidas y demás. Tenemos a un invitado muy especial. Hoy vais a flipar con el invitado que tenemos. Además, en el programa le tenemos especial cariño. Entenderéis por qué. Ah, y algunas actualizaciones para los fans del programa, ¿vale? Sección de actualización solo para fans. Si no sois fans, pues os podéis saltar esta parte, a ver si podéis. Primera actualización, el coche de mi tía ya está arreglado, ¿vale? Todo bien. Ay, segunda actualización. Yo sé que a los fans os gusta mucho el backstage, os gusta que subamos las cosillas a TikTok, a Instagram y tal, y que se vean pues, lo ruinoso que es todo esto por detrás, las cosillas que le van ocurriendo al equipo, los bailecitos de TikTok y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, os voy a actualizar un poquito de lo que hay aquí detrás. En este último mes, pues ha habido una suerte de circunstancias
que nos están complicando ir al ritmo que nos habíamos marcado. Esto es así, pues claro, tenemos nuestra vida personal y oye, pues van surgiendo cosas. Dicho esto, aunque ahora mismo no podemos mantener el ritmo que queríamos, sí que queremos seguir al pie de cañón para vosotros, porque yo sé que esto os mola. ¿Qué es lo que os puedo anunciar? Pues que dentro de poco va a venir un nuevo formato del programa, muy pronto lo vais a tener, vais a ver en qué consiste, pero también hay que decir que va a ser sin dejar de lado este late night show, ¿vale? Este fiestón se queda. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, mucha movida, así que tampoco me quiero extender más. Yo creo que empieza a no ser el más popular de la clase. ¡Vamos a ello! Bueno, a ver, ¿qué tal de luz? ¿Estoy guapete? ¿Se me ve bien? Estás fantástico. ¡Guapo! Fantástico, fantástico. Bueno, pues entonces lo que viene ahora es bastante chulo. Tenemos a nuestra colaboradora especial. Va a venir a hablarnos de algo muy interesante. Me encanta decir esto porque es un salto de fe. Yo doy por hecho que algo muy interesante, no sé de qué va. Esto pasa siempre, esto pasa siempre. A mí me pasó un trozo de guión. Y es el que he escrito yo, así que tú imagínate. Así están las cosas. Pero bueno, aún con todo os voy a pedir un fortísimo aplauso para Nuria Casado. Echaba de menos la musiquita, Esta ¿no? musiquita. A mí me mola esa música. Sí, es Pero que es que la música de Nuria... Me encanta. Energía, movimiento. Un aplauso para el DJ. Fíjate cómo se da la cosa que teníamos antes DJ y ahora tenemos DJ, o sea, imagínate cómo va la cosa. Adelante, Nuria, por favor, ¿qué nos traes? Bueno, has dicho que iba a ser algo interesante. Sí. ¿Ya sabes de lo que voy a hablar? No. Pues yo tampoco, porque hoy no me he preparado nada. Tenemos un ligero problema. Pero bueno, he dicho pues... No, que no hay nada. Pero es una tinta, es una tinta. No sé si me gusta esto. Es una tinta. A ver, entonces ¿qué? No sé, se me ocurre que podemos hablar de lo mínimo. De minimalismo, De minimalismo. por ejemplo. No me importa el más mínimo. broma, por favor, adelante. Sí, claro que sí. Me gusta. ¿Te apetece Me pone perspectiva, adelante, sí, me gusta. ¿Tú qué, o sea, qué imagen se te viene a la cabeza si yo te digo minimalismo? Un mueble vacío. Vale, Es lo primero que se me ha venido a la a cabeza. vosotros si yo os digo minimalismo, Japón. Simplificar. Orden. Pantomima full. Pantomima full. Yo Vale. me diga pantomima full. a mí se me viene la típica habitación blanca, techo blanco, suelo Sí, blanco, sí, paredes sí, blancas, sí. muebles blancos no, porque no hay, pero quizá hay una cama, un colchoncillo ahí en el suelo, Una esterilla. Una celda. una planta, una antenilla, una vela en otra. Sí, algo así. Algo así. Sí. ¿Es eso el minimalismo? Pues, bueno, puede parecerse, al final es, según la RAE, la tendencia a reducir y ir a lo esencial, eliminando lo superfluo, lo superficial. A ver, es cierto que me he preparado algo porque yo siempre... Joder, que eso... Vale, no os preocupéis. Pero quería hacer la broma. No está bien. Muy graciosa. Buena broma. El minimalismo se podría resumir como menos es más, a veces, ¿no? Menos es más. A veces, porque, por ejemplo, para los poliamorosos no es así. Es verdad. Sí, efectivamente. Pero bueno, eso podría ser una frase que lo resume. Ha sido buen chiste ese, ¿eh? Sí. Me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más piensas acerca del minimalismo? Hombre, yo creo que es lograr más con menos, ¿no? Es decir, tratar de desprenderse de todas esas cosas que realmente no utilizas, que están ocupando un espacio. Me imagino que en tu cabeza, en tu vida. Yo al menos cuando lo he practicado, que no es muy a menudo, lo practico lo mínimo, pero también por una razón de coherencia, ¿sabes? Me parecía incoherente debe ser el minimalismo. Sí, cuando lo practico, lo que hago es desechar todas esas cosas que realmente no le estoy dando uso y me gusta pensar que dejen espacio a lo que esté por venir. Sí, yo creo que prioriza la calidad a la cantidad. También, efectivamente, sí, Ay. coincido. Y yo creo que en todas las áreas de la vida, no solamente lo material, que quizá cuando hablamos de minimalismo pensamos que simplemente lo material, nos vamos a traer menos cosas,
pero creo que se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida, en las relaciones que tenemos, en proyectos que vayamos a emprender, experiencias que queremos vivir, emociones, en lo mental. Sí, es como que hay una tendencia, bueno, no sé, me sabe decir natural, tampoco sé si es natural, pero hay como una tendencia en prácticamente todos los seres humanos de tratar de complicar las cosas demasiado. Muchas veces con menos se logra el mismo resultado. Sí. Y además, mira, antes hablando con Chris hablábamos de que parece que el minimalismo está siendo una tendencia. Ahora, ¿no? Que parece que se habla de ello. Y yo creo que es precisamente porque como estamos en este momento tan deprisa, de acelerado, pues yo creo que de repente encontrar una herramienta que te pueda acercar a buscar lo más sencillo, lo más simple, coincido. y buscar un poquito de foco y de claridad puede ser... Reduce el ruido. El ruido que hay en la vida, en el día a día hoy, que yo creo que te mantiene saturado y no te deja tomar buenas decisiones, pensar con claridad. Yo creo que el minimalismo busca eso, esa paz o esa claridad y quedarnos realmente con lo que es para cada uno más importante. Quizá para ti son más importantes unas cosas y para mí otras. Sí, pero tengo claro de qué cosas no me desharía nunca. Claro, pero lo tienes claro. Sí. Ahí está la herramienta. Pero son importantes para mí, mis libros. Que la verdad que cuando hablamos de minimalismo la gente me dice, ¿pero tanto libro? Digo, ya, vamos a ver, yo puedo ser minimalista en muchas cosas, pero mi libro no me los toques, por favor. Cuando entiende que no me compro un Kindle porque quiero tenerlo ocupando un espacio en la estantería, yo creo que es una herramienta, que igual te sirve, igual no te sirve, igual te sirve para algunas cosas, para otras no. Es una herramienta como tantas otras. Y depende de los objetivos, del momento de tu vida. Del momento vital, quizá ahora te viene bien aplicarlo para algunos aspectos y para otros, ¿no? Sí. Y eso es así. Sí, completamente de acuerdo. Pero también que no es una cuestión identitaria, no, soy minimalista y ya eso determina mis acciones. Es una manera más de vivir, te digo yo. Es una herramienta más, igual que puede ser un coche o una llave inglesa, básicamente. Yo soy más de la llave Allen. Suelta, que te veo ahí con ganas. No, es que no. Por favor. ¿Para quién dirías a quién crees que le puede venir bien esta herramienta del minimalismo? ¿A qué tipo de personas? A ti, por ejemplo, te viene bien. A mí me viene muy bien, sí. Y no es algo que me guste especialmente practicar, porque soy una persona que de vez en cuando está muy apegada a mucha estupidez. Entonces, me vendría muy bien deshacerme de ella, de muchas cosas que no necesito, que no utilizo, e incluso ya no solamente cosas materiales, pensamientos, que quizás de lo que es más difícil, es a lo que es más difícil decir adiós, ¿no? Es. Ideas, creencias, maneras en las que has estado pensando hasta ahora y que no te están ayudando a nada en tu vida. Y es verdad que como requieren un trabajo, a mí me cuesta. Ahora, es verdad que a mí siempre que he estado en el punto y lo he practicado, me ha venido de perlas. Yo creo que justamente ese punto es esa sensación de sentirnos sobrepasados, de sentir muchos demasiados en la vida, demasiados excesos. Completamente, sí. Y vives estresado y no tienes nada por lo que estar estresado. Aparentemente, pero a lo mejor es que tienes demasiado de cosas que no estresan y que te están... Sí. Claro, y aparentemente parece que estás bien, pero quizá dices, siento demasiados de todo. Quizás sobre información o sobre estimulación. Si hay alguien que se encuentra en un momento parecido, yo creo que es justamente en ese punto cuando esta herramienta te puede venir bien, te puede servir y puedes utilizarla. Sí, ¿cómo se puede aprender esto para utilizarlo bien? Bueno, es algo súper... Yo me he visto dos documentales y me han medio servido. ¿De Maricondo? Sí, uno de... No era de Maricondo, era otro. Uno que se llama Los Minimalistas, no sé si algo así se llama. Sí, algo así, ¿no? Sí. Es extrañoso, ¿eh? Sí, es un título que puede dar confusión. ¿Sabes quién de qué va? Yo creo que... No, por favor. No, fréname. Vale. Yo creo que lo primero que podemos hacer es pararnos y reflexionar cuáles son tus prioridades. Si una persona se siente así, con demasiado de todo, necesita pararse para reflexionar y decir, oye, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Qué quiero en mi vida? ¿Qué es lo importante para mí? Así que lo primero es la pregunta.
Fundamental. Bueno, pues nada, empezamos con una pregunta fácil, vamos allá, ¿no? Podéis Es lo dejarlo en importante los para mí. comentarios. Facilísimo. Claro, pero es que, o sea, implica cuestionarse, hacerse preguntas. Y una cosa muy importante que no sabemos muchas veces, decir que no. Decir que no. O sea, el minimalismo o esta herramienta te obliga y te ayuda y te enseña a saber decir que no. Sí, hubo un libro que me leí hace relativamente poco de la autora Stosha Silver, se llama It's Not Your Money. A mí este libro me ha gustado mucho. Una de las perspectivas que da en un momento dado habla de cuando tienes esta pulsión interna de querer comprarte algo. Pues dices, hombre, si yo tengo que vivir en la abundancia, pues ¿por qué no me voy a comprar cosas y demás? Te compras pues muchas cosas, ¿no? Al final vas llenando tu vida de estos... Y de lo que te habla es de que no tienes que privarte de cosas, tienes que entender por qué hay cosas que sí que merece la pena comprar y en momentos determinados y por qué no. Y la mejor manera de entenderlo es verlo como un niño. Un niño siempre te va a pedir, cómprame esto, cómprame lo otro, ¿no? Tú vas pasando por ahí, por el centro comercial, niño, yo quiero esto, ¿me compras esto? ¿Me compras esto otro? Y tú a tu niño no le vas a comprar todo, porque es mal criarlo y le estás haciendo mucho mal. Le haces mucho mal. Y no a largo plazo, al corto y al medio, porque en 3 semanas va a estar aburrido de que le compres siempre cosas y encima no vas a saber frenarse, no vas a ver cuál es la causa y te va a seguir pidiendo más. Es un desastre, ¿no? Entonces, para evitar ese desastre, por amor, le dices que no. Entonces, es la misma manera por la que tú tienes que saber decirte a ti mismo que no, por una cuestión de amor. Y esta es toda mi reflexión. Muy bien, muy bien. Me encanta decir que la reflexión es mía. Recordad que es de Tosha Silver. Venatosa. Fin de la cita. Pero Juan, me parece muy bonito porque además sí. te recuerda que eres suficiente por ser. Claro. No necesitas tener ni hacer muchas cosas para estar a gusto, ser y sentirte suficiente. Es que es un estrés y una ansiedad. Te estás poniendo la felicidad o la satisfacción en cosas externas. Y como nunca viene de ahí, pues nunca va a llegar. Sí. Eso es. Entonces me parece súper útil poder empezar con cosas tangibles, que siempre lo visual es mucho más fácil. Además, yo creo, esto es una teoría mía, que cuando tú ordenas tu habitación o tu casa o determinadas cosas, las mueves de sitio, las ordenas, de algún modo estás haciendo lo mismo en tu cabeza, ¿no? Estás poniendo orden. Y quizá, creo que es bidireccional. A veces hay cosas que se ponen en orden aquí antes que en lo externo y otras veces es justo al contrario. Pero creo que sirve. Sí. La terapia de la valleta. La terapia de la valleta. Es cierto. ¿Quién no se ha sentido mejor después de una buena limpieza? O sea, esto sirve mucho. Por favor, adelante. No sé si se puede hablar, pero... No se puede, pero adelante. Sí, por favor, pero que alguien le grabe, porque si no... No tengo mucho que decir. Luego en edición va a ser un desastre. No, habla. La terapia de la valleta es una terapia consolidada que está estudiada, que sirve. ¿Y en qué consiste? Es que yo no traigo En tonterías. básicamente limpiar tu casa y mantener ordenado tu espacio para tener equilibrio mental. O sea, lo estoy diciendo. Sí, pero eso también Yo te limpia la digo, vida. Y yo cuando limpio mi casa, que lo hago una vez al año más o menos, Limpias tu casa una vez al año. la limpio muy bien, ¿sabes? Claro, y una vez al año no hace daño, está Y os bien. digo que funciona. Que sí, que Fantástico. sí. Así que tenemos que empezar. Sobre todo, mira, el cajón desastre, ¿vale? El cajón desastre todos lo tenemos. Pues vamos a empezar por Yo no ejemplo, tengo por eso. ahí. Sí, la mía se llama habitación. El mío se llama habitación. Porque claro, después... Digo, yo no tengo, ya hace. Que soy muy expresiva, no lo puedo evitar. Tengo 2. Pues ahí podemos empezar. Muchas veces no es uno, es 2, una habitación o tu casa entera. Se convierte en el cajón desastre. Así que vamos a empezar a regalar, vender, tirar, si hay que tirar, pues esas cosas que no utilizamos, que no nos sirven y que no queremos, que solo ocupan espacio. Pues podemos empezar por ahí, por ir eliminando eso. Y de algún modo, las cosas que no necesitamos en nuestra mente, pensamientos, historias, se van a ir tiempo al tiempo. Sí, de hecho, otra de las cosas de las que hablas, doctora, de las que he mencionado antes, es precisamente que cuando haces esa limpieza y ese decidir qué cosas donar o entregar a otra gente y tal, y qué cosas quedarte, lo ritualizas porque al hacerlo consciente, verdaderamente dices, oye, tú te vas porque tienes otra misión que cumplir, aquí ya has terminado, y entonces queda un espacio, y como la naturaleza no admite vacío, pues se va a llenar con lo que esté por venir. Pero es verdad que al hacer esto, se va a estructurar. Dejas todo. espacio. Sí. De repente dejas, si siempre está lleno,
entra otra cosa, pero ni te das cuenta, no le dedicas el tiempo, no le dedicas la energía. La vas metiendo en el cajón. Claro, y no lo ves, No. no lo ves. Luego Pero- se te olvida que lo tienes. Sí. Si le Yo, dejas yo me, espacio- yo me he llegado a comprar 2 cosas, ¿eh? Porque pensé que no tenía una de ellas. Y luego dije, pero si esto yo ya lo había comprado. Si estoy yo ya no puede ser. Y ya el sumum de todo esto es que encima no recuerdo ni qué es, pero para que veáis lo importante que es. Sí. Pues por esto, chicos, es importante. No seáis como Max. No. En ese aspecto. Max Allen approves. Así que bueno, podemos empezar por ahí, podemos empezar con la ropa. Ujú, me También gusta. que el armario es súper útil. O sea, el armario es muy interesante empezar por ahí porque es algo que Sí, está constantemente... lleno de cosas que no... Y perdemos todo una no se de puede, tiempo sí. pensando en qué me pongo y qué no me pongo. Esto hace 5 años que ya no me vale o ya no es mi estilo. Pues mira, eso fuera. Eso a mí tampoco me ha pasado. Sí. Mañana lo hago. Steve Jobs siempre usaba lo mismo, para vestirse. Claro, su armario, una camiseta negra, otra blanca y ya está. Mira tú, el tiempo que ganas, claro, puedes A ver, pensar un yo montón que de verdad que cosas. le falta alegría a mi vida, entonces. Un Bueno, poquito. cada uno está a su estilo. O sea, esto no se ríe. Bueno, claro, es verdad, ahora poniéndonos en serio, es verdad que el minimalismo, para cada uno, es verdad que no siempre se manifiesta de la misma manera para todos. No, Para cada uno se no, manifiesta, por supuesto. sí, O sea, que es una herramienta. sí. Ya está, cada uno lo utiliza de ese modo. Qué bueno. Así que si queréis haceros la vida más flexible en ese sentido, más ordenada, un poquito más organizada Y tener la más, cabeza así. y más relajada, Ujú, sí, sí, Es- coincido. muchas veces genial, pues lo podemos aplicar. Ah, se me olvidaba, quería recomendar, ya que estaba, un libro que ahí, si queréis profundizar un poquito más en el tema, lo explica de forma súper El libro se titula Tiburones Asesinos. Para un caballo que quiero ser cantante. Se llama el libro La magia del orden. Y ahí, si queréis profundizar, o sea, te enseñan hasta cómo doblar la ropa. Es muy interesante. Y cómo... Y eso, Como para ahorrar espacio. Oye, sí, está, porque muy bien, que está súper bien, está súper bien. De Tú lo has verdad. leído. Yo estoy con hype aquí. Yo lo tengo en casa, lo puedo dejar. A todos. Sé de una que por aquí también lo tiene, no lo puede dejar. Así que si queréis profundizar un poquito en el tema, pues os animo a que os lo leáis y a que vayáis a ese cajón a A ordenarlo. Sí. ordenarlo. Y ya está, como esto va del minimalismo, no tengo nada más que decir, así que venga. No, se lo he dicho lo mínimo. Muy fantástico. Oye, un fortísimo aplauso para Julia Casado. Y yo que pensaba que un cajón desastre era un cajón donde guardaba las cosas de costura. Bueno, pues... Tin, tin. Y hoy en la nueva clase de cómo hundir tu reputación. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios, ¿eh? Ya está bien. Mucho cachondito yo por aquí. Hombre, no. Lo primero. Ya era el momento de traer a nuestro invitado. Ay, no. Hay miedo. Quiero sacar al chaval del sur, por favor. Por favor, llevamos a Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Ya os lo dije que no lo tenemos que ¿Qué hacer. afán de protagonismo ha tenido siempre este futbolista? Yo no entiendo. Bueno, ahí viene una eminencia en el mundo de la investigación. Es director científico del Centro Internacional de Neurociencia y Ética de Madrid. No, mi- Escucha, No puede ser más de 3. profesor de la Universidad de Navarra, Muchacho. investigador del grupo Mente-Cerebro de la propia Universidad de Navarra, del Instituto de Cultura y No Sociedad. lea lo mismo que antes. No, Vale. ya, no, ya. Yo le daba mi currículum. Se me está olvidando ser minimalista. Corredor de cadena. A ver, biólogo Liberador de... y bioquímico. Hijo de la tormenta. Ojo, biólogo, bioquímico y máster en filosofía. Hombre, de ciencias. ¡Oh! Sí. Varias estancias en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York y en la Universidad de Cambridge. Traemos a una eminencia. A ver qué pensáis que traemos aquí cualquiera. No será científico. Escucha, el neurocientífico. Neurocientífico. Conferenciante. Cinéfilo. Ay, no, que Seriéfilo en sus ratos libres también. Sí. Jugó al balonmano a alto nivel. Ha escrito 2 novelas. Ha escrito un cerro de artículos
científico, claro, a ver, si es científico. Pero ¿cuánta gente habéis traído? Toca la guitarra eléctrica y ojo que se sabe las notas también. Os preguntaréis, ¿cómo ha sacado tanto tiempo para hacer todo eso? Minimalismo. Pues esperaos porque todavía no he terminado. Dio la vuelta al mundo en 79 días. Fue el octavo hombre en pisar la luna. Ha encontrado la cura contra el juanete del dedo meñique del pie izquierdo. No me lo explico. Y está certificado en alta doma del rinoceronte salvaje de las llanuras del Serengeti. No me digan más. Bueno, es verdad que esto último me lo he inventado. Pero todo lo anterior es cierto. Además, es un gran marido de una gran mujer. Eso sí. Es un gran padre de unos grandes hijos. Eso sí. Y alcanzará su venganza en esta vida. Recibamos con un fortísimo aplauso al profesor Javier. Respuesta fácil. Puesta las expectativas. Está todo, vamos. Está hecho ya. Ya está, los estándares en persona. Sí, ¿qué puedo decir, profesor? Vamos a ver. A ver qué sale. Oye, muchas gracias por venir. Nada, a ti. Sé que tienes un Harry inmenso en tu vida y has sacado tiempo para venir hasta aquí. Tiene pinta, sí. Sí. Gracias por venirte, porque te has venido de lejos, con escala, pero de lejos. Eso es, sí. Efectivamente, efectivamente. Bueno, esto está lejos de todo. Sí, esto nos gusta decir que es la comarca Bolsón. Sí. Estos hobbits. Ves el mapa de Madrid y dices, bueno, vale, pues si le ganes entonces Rohan, ¿sabes? Pues entonces ya tirando por acá. Sí, efectivamente. Bueno, muchas gracias por venir, profesor. De nada. Es que voy a llamarte profesor. No sé, profesor, todo el rato, no Es me que voy a me vas a ir. Ay, qué pereza. Ya, lo siento, de acuerdo. Javier. Sí. ¿Qué tal, Max? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí. Es que me hace mucha ilusión que hayas venido porque fuiste profesor de Xavi y profesor mío en la Universidad de Navarra. Primero de psicología en mi caso. Mis alumnos más destacados. Oh. En ciertos aspectos. No diremos cuáles. No diremos cuáles. ¿Recuerdas alguna anécdota particularmente graciosa? De aquella Recuerdo una promoción. anécdota, sí, bueno, de aquella promoción hay unas cuantas, pero recuerdo una contigo en particular, Ay, Dios, a ver. que te pusiste ahí un poco blanco y luego entendí por qué. Entonces, era una tontería. Pero yo me acuerdo que puse una imagen de un cerebro con resonancia magnética. Sí. Y la imagen en blanco y negro, tal, no sé qué. Y entonces alguien preguntó, ¿pero cómo distingues tú cuál es el hemisferio izquierdo y el derecho? Y yo dije, pero eso es súper obvio, ¿no? ¿Pero cómo me pueden preguntar esto? ¿No? Es una pregunta ridícula. Y dije, ¿pero cómo? Y dije, a ver, ¿no tenemos un mago entre los alumnos y tal? Y de repente este puso una cara como diciendo, a ver, ¿qué me va? Ahora mismo, y el pobre no quería ni salir. No tiene nada que ver con lo que estáis viendo ahora. Un tío ahí tímido, ¿no? Yo no quiero. Es que la uni entró en un modo muy tímido, es verdad. Sí. Y a ver, ¿usted sabría decir ya de cerca, viéndolo aquí, cuál es el izquierdo y el derecho? Se quedó un poco... Y dice, ya sé. Ponía en un lado una L. Claro. Entonces ahí ya el pobre se relajó. O sea, es que Es una de las anécdotas más estúpidas. Es verdad, ¿eh? ¿Cómo se me había olvidado eso? Bueno, claro, porque tuve que borrarlo de mi cabeza para seguir siendo... por una cuestión de autoestima. Y, hombre, Xavi y yo recordábamos el otro día cómo nos explicabas la transmisión electroquímica neuronal con Juego de Tronos. Con Juego de Tronos. Muy divertido eso. Ahora ya no ven Juego de Tronos. O sea, ¿qué ven ahora? Ahora Bob Esponja. Con Calamardo y otro personaje de Bob Esponja. Que no sé más. Por Dios. No sé, no. No quiero ofender. No, No sé qué ven. si no hay malentendido, no hay ofensa. Entonces igual puede haber ofensa. ¿Veis? Entonces las clases eran, pues os podéis imaginar. A ver, yo tengo un recuerdo muy bonito porque, bueno, ahora estamos aquí relajados y demás, es otro ambiente, pero es verdad que en clase, pues oye, se mantiene un rigor, una seriedad cierta. Lo que pasa es que es gracioso porque tú de serio eres gracioso. Sí, puede ser. O de gracioso serio, no sé muy bien, pero sí, es cierto que mi humor... De hecho, yo cuando me fui a Inglaterra, una amiga me dijo, a ti lo que te faltaba ya es el humor. Porque siempre he sido un poco así. Sí, más sarcástico, sí, muy sarcástico. Entonces estoy serio y digo algo y la gente se cree que lo digo serio, en realidad no estoy diciendo nada. Yo me partía de la casa, era no recuerdo que me y con Xavi nos miramos y nos reíamos mucho.
Recuerdo como una anécdota así que, bueno, esto se me quedó grabado en el corazón cuando nos llevasteis, creo que era la Facultad de Medicina, y estuvimos, pudimos ver cerebro, meninges, estuvimos viendo todo el sistema nervioso. Eso es algo que nos gusta mucho hacer porque, bueno, creemos que para un psicólogo es importante que vean físicamente cómo es el sistema nervioso. Es impresionante, ¿no? Y sí, eso es algo que yo creo que se hace en muy poquitas facultades de psicología. Pero bueno, nosotros, pues oye, yo hice la tesis doctoral allí en la Facultad de Medicina y bueno, pues gracias a que tengo mis contactos, mis conocidos, pues nos dejan ir ahí. Y yo creo que es bonito, hay gente que se desmaya, que... El olor al formol, sí. Cómo se te mete, es fuerte, sí. Te hace llorar. Sí. Pues eso, digo, que se desmaya la gente. Sí. Pero es bonito, yo creo que en el fondo es bonito. A mí me encantó porque todas esas cosas las ves en dibujos, y en cada libro con sus más, sus menos, yo que sé, puedes ver algún vídeo en YouTube en 3D, pero no es, no sé, tocar las meninges es que... de repente sabes con qué compararlo, ¿no? A mí me recordaba mucho un gorro de natación, por ejemplo. Un gorro de natación, totalmente. ¿A que sí? Yo no sigo diciendo eso. Es impresionante. Lo es. Es como un gorro de natación, quizá no tan elástico, pero sí. Es resistente. Y los nervios eran como los fideos chinos. ¿Sabes? Eso es un poco desagradable. Ya no vas a poder comer más. Sí, un poco desagradable. Ayuda para Se acabó ya. ¿Paquetes carbonadas o no? Claro, efectivamente. Hombre, para mí fue muy chulo. Y ver cómo pesa el cerebro y este tipo de cosas era muy interesante. Sí. Siguiente tema. Vamos a cambiar. Sí que te quería preguntar, es una pregunta que le solemos hacer a todos los invitados, ¿no? Entonces, como eres profe, especialmente, ¿no? ¿Cómo eras tú en el cole? Pues yo molaba. Por supuesto, En principio. No voy a vender la típica historia de yo era mal estudiante, era un macarrapuerno. Tú molabas. Yo era un niño bien. Entonces yo sacaba buenas notas, pues, el típico delegado, subdelegado de la clase, pues hacía deporte. Pues bien, ya te digo. Luego es cierto que claro, llega a la adolescencia y llegó un poco mi declive. Vamos, que no experimentas el declive. Por eso es normal, pues ya ves, yo que sé, que también tus amigos, pues yo que sé, pues empiezan a... O sea, ya el que mola, pues es el que se emborracha y tal. Es que yo, pues en principio no me hacía gracia eso. Entonces, pues ahí eso, empiezas a ver ya un poco como que te quedas atrás, en cierto sentido. También, yo que sé, pues todas las materias sobre más difícil, ya no puedes sacar tantas buenas notas en todo, ya tal. Yo sabía, vamos, desde los últimos años ya en el colegio que iba a estudiar fuera, seguro, porque quería estudiar biología. En Toledo, donde estudiaba yo, no había biología, pues sabía que probablemente me iba a ir a Pamplona, donde estaba mi hermano. Entonces también tienes esa sensación como de esto es la recta final. Sí, como que vas a decir adiós a esa etapa. Sí. Entonces yo creo que ahí eso, es como que te quedas un poquito atrás, pero molaba. Molaba, luego ya un poco de pero... ¿Cómo es esto que estuviste jugando al balonmano? Yo jugaba al balonmano de toda mi vida, desde que tenía 6 años. Yo creo que jugaba al balonmano. Ahí los maristas pues había un buen equipillo. Y nada, y bien, pues jugué hasta los 18, jugué del tirón. Y la verdad es que muy bien, muy contento. Luego tuve un parón cuando empecé la universidad. Pero luego acabé con una experiencia también muy bonita, es que estuve jugando en Estados Unidos cuando estuve en Nueva York, que claro que ahí el nivel es patético, o sea, a nivel organizativo de clubes es patético, pero a nivel individual es muy bueno, porque claro, yo vivía en Nueva York, y ahí en Nueva York pues viene gente de todos los países, entonces yo estaba jugando pues gente de los Balcanes, con gente de Francia, con gente de Polonia, gente de Alemania, que es gente con mucho nivel. Entonces ahí aprendí mucho. Y en Inglaterra me pasó lo mismo. Pues en Inglaterra el balonmano es un deporte minoritario, que no existe prácticamente. Pero lo mismo, pues a Cambridge también va gente de todo. Y además te abre mucho porque no... Claro, la gente que juega al balonmano hay de todo. No hace falta que sea gente de universidad o de investigación. Pues hay gente que se dedica a todas las profesiones. Entonces también eso te abre un poquito pues, a lo que es la realidad del mundo y de la ciudad. Entonces me lo pasé súper bien los últimos años. Los deportes de equipo molan mucho y suelen crear estos vínculos. Sí. ¿Conservas amigos del balonmano? Pues vamos a ver, bueno, de Toledo, de la época de Toledo sí, porque sí, vamos, allí uno de mis mejores amigos del colegio también jugaba conmigo al balonmano y de hecho ahora pues es vecino de la casa de mis padres, donde voy yo cuando voy a Toledo, entonces nos solemos ver y tal, eso sí.
Y luego sí que te da pena con estos amigos del extranjero, pues ya al final, pues al principio sí que tenía Facebook y tal, y bueno, pues más o menos sí que mantienes el contacto con ellos, y es lo que dices tú, estableces unos vínculos en los deportes de equipo que yo creo que son muy importantes. Luego al final, pues eso, pues la vida te lleva por otro lado, dejas el Facebook de lado porque es un pedorreo total, entonces pues bueno, pues al final te separas y esperamos, son los típicos, te diría, son los típicos que te cruzas con ellos y les das un abrazo, ¿verdad? Sí. O sea, porque has vivido mucho con ellos. Sí, es que eso es batallar contra el enemigo, en cierto modo, en la pista. Sí, eso es. Es así. Qué bonito. Es bonito. Aprovecho entonces para preguntarte qué espacio ocupa el humor en tu vida. Más allá de las clases, Ya. en general. Es fundamental. O sea, yo creo... El humor en parte... Bueno, yo creo que puede ser incluso una herramienta defensiva, luego se puede ver digamos, desde un punto de vista más psicológico, ¿no? Pero desde luego para mí es muy importante. O sea, luego tú dirigirás la entrevista, pero intuyo que saldrán algunos temas serios. Y para mí, pues temas serios, como puede ser el de mi hijo, que saldrá en algún momento, pues solo se puede vivir desde el humor. Desde el amor y desde el humor. Y desde el humor. Desde las dos cosas. Pero sí, es fundamental. Qué bonito, porque justo los invitados que tuvimos en el programa anterior, Rafa y Mardía, es un matrimonio sufí, precisamente hicieron mención a estas dos palabras, ¿no? Desde el sufismo, es humor y amor, las dos cosas, ¿no? Y hablaban también como del el maestro sufí era un domador de egos, porque mismo te daba una colleja, que te contaba un chiste, que no sé qué, y al final los más puristas eran muy serios y les enfadaba un poco eso, pero es esta perspectiva también del niño la que probablemente te haga más dulce la vida y sus asperezas. Como has sacado el tema, aprovecho ya para preguntarte directamente. ¿Qué le pasa a Iago? Entonces, bueno, mi hijo Iago, que va a hacer ya 8 años, es un niño sordociego, es la primera denominación que se le puede dar, pero bueno, aparte de eso tiene muchas otras cosas. O sea, él tiene un síndrome polimalformativo, le falta un trocito de cromosoma, ¿Vale? y entonces eso, pues, bueno, lo primero es que le hace ser prácticamente único en el mundo, ¿vale? Porque eso, niños que tengan esa delección, que le falte ese trocito de cromosoma, pues habrá 14, 15, 20 en el mundo, estamos hablando. Y luego encima, pues a cada uno le faltan un número de genes distintos. Entonces, pues sí que comparten algunas características, pero otras son totalmente distintas. Entonces eso, pues cuando se habla de enfermedad rara, pues si mal no recuerdo es una persona entre 5.000 o algo así, ultra rara, es una entre 10.000, pues claro, es que nuestro hijo es No tiene categoría. No tiene categoría, no, está fuera de categoría, sí. Entonces eso sí que es la gran aventura de nuestra vida. Hombre, sin duda. me imagino que llega y te la cambia radicalmente. Sí, totalmente. Y además, encantado. O sea, digo, yo sé que a mí no se me puede entender si no es como padre de Iago. O sea, cuando estabas hablando, ¿no? Claro. Me estabas presentando y todo, el currículum y no sé qué, tal, digo, se está dejando más importante. Pues lo he dejado para el final. Definitorio. Sí, lo he dejado para el final. Estabas ahí esperando. Pero lo tenías que haber dicho, y esto no vale absolutamente nada, porque en realidad lo que es padre de Iago y de Gabriela. Sí, es que es así. Iago y Gabriela. Gabriela, 3 y pico. Gabriela tiene 3 años y medio y eso Iago va a cumplir, en 3 semanas cumple 8. ¿Se sabe qué es lo que motiva que de repente pueda venir un niño con...? Pues no, o sea, es totalmente accidental, o sea, dentro de que sea algo genético, pero ha sido, o sea, no es heredable, no es hereditario, ¿vale? O sea, eso claro, cuando me encontraron durante el embarazo, pues que tenía problemas y tal, claro, nos hicieron a nosotros pruebas genéticas por si acaso, ¿no? De alguna manera, pues nosotros somos normales. Pero bueno, a lo mejor había algo heredable y no, es simplemente accidental. Pues oye, en el momento en el que se dividen los cromosomas, tal, pasa toda la magia de la vida, pues algo no funcionó, algo no fue bien y se perdió ese trocito de cromosoma. ¿Cómo afrontasteis vosotros la noticia cuando os la dieron? Claro, hombre, al principio es muy duro. O sea, nosotros fue la ecografía que te hacen pues más o menos en la semana 15 o así. Eso, vamos, desde luego forma parte de las cosas inolvidables. Hay muchas cosas inolvidables, pero desde luego esta lo es, ¿no? Vas a la ecografía, claro, hasta ahora, pues imaginaos, ¿no? Una pareja, pues todo guay, un matrimonio normal, bien, ¿no? Y vas con tu embarazo, tu primer hijo, ya hombre, con una cierta edad nosotros, no éramos unos chavales, pero bueno. Y nada, pues vas a la ecografía y entonces es como el ginecólogo se tomaba mucho tiempo. Ya nos habían hecho una ecografía y era todo bien. Y entonces esta era como que se tomaba mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo y tal, y le miraba, pues,
una ecografía es algo un poco, no sabes muy bien qué se está viendo ahí, pero intuíamos que se centraba mucho en la cara. Y entonces, no, pues ahí miraba tal y ya nos dijo en algún momento, dice, ¿podéis salir, por favor? Que quiero llamar a un compañero. Y claro, y ahí salimos y claro, y ahí hablas, bueno, se está tocando mucho la cara, ¿no? Pues igual hay algún problema del labio leporino, de tal, pues no sé, tal. Entonces, nada, llegó el compañero, volvimos a entrar y dice, mira, es que, o sea, otra vez siguieron mirando y ya dice, mira, es que estamos viendo que es que no le vemos, no le encontramos los ojos. Y claro, porque es pequeño. No, es que se debería ver bien y no le vemos los ojos por ningún lado. Entonces, pues bueno, mira, esto era un viernes. O sea, vino sin ojos. O sea, lo claro, detectan ahí. Es lo primero que vieron. Entonces eso dijeron, esto era un viernes, dice, bueno, venid el lunes, ¿no? Y vamos a hacer ya una ecografía como más exhaustiva, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, ese fin de semana, imagínate, ese fin de semana estás, es duro. No dices, ostras, mi hijo no tiene ojos. O sea, es como, no sé, es fuerte. Y yo creo que ya desde el principio, no estoy seguro, quizás no sé si en esa ecografía, pero bueno, la siguiente ya nos dijeron, si esto es verdad, estas cosas no suelen venir solas. Esto suele ser parte de un síndrome. O sea, no es que un niño venga, o sea, no es muy normal que un niño venga sin ojos y ya está, ¿no? Entonces, pues nada, volvimos el lunes y ya nos confirmaron, bueno, dijeron, puede que se vea un poquito, tal, no sé qué. Mi padre, me acuerdo que cuando se lo dejamos, dijo, bueno, igual es como Richard Gere, ¿no? Para que veas lo del humor, ¿no? Es verdad. Hombre, a ver, es que es así, o sea, me imagino dando esa respuesta, claro, como por solicitar, a ver. También otra cosa graciosa que hubo, gracias a Dios, luego pues hay que tomarse. No me cargues. Pero eso, pues fue cuando nos empezó a preguntar la familia, ¿qué tal la ecografía, tal, no sé qué? Y claro, nosotros en principio como parcos en palabras porque no sabes muy bien qué decir, ¿no? Claro. O sea, es que contestar los mensajes. Bueno, no, pues tal, y ya dice, no voy a decir quién, alguien me lo dice, bueno, pero tiene todo, ¿no? Como de broma, tiene dos brazos, dos piernas, y dice, sí, dos piernas, sí. No sigas. Así que, pues bueno. Total, bueno, ese fin de semana fue muy duro, el lunes nos lo confirmaron, y entonces ya a partir de ahí, pues nos empezaron a hacer un seguimiento más exhaustivo, y bueno, pues empezaron a haber más problemas. Creo recordar que lo siguiente fue el corazón también, ¿no? Veían que tenía una conexión interventricular, que es algo, bueno, relativamente frecuente que puede pasar, pero claro, le va sumando cosas. El caso es que durante el embarazo no vieron mucho más, o sea, lo fundamental era lo de los ojos. Entonces yo creo que tú te vas haciendo la idea de que vas a tener un hijo ciego. Yo creo que eso era un poco lo que teníamos ahí. Entonces, pero bueno, pues el embarazo, claro, pues fue duro. O sea, fue duro, fíjate, claro, sobre todo, o sea, para mí fue duro, pero fue muy duro para mi mujer. O sea, para una mujer esto es muy duro porque sobre todo cae, si esto lo dice ella, lo primero es el sentimiento de culpabilidad. Claro, si es un sentimiento de culpabilidad que, si lo piensas fríamente, pues a lo mejor tampoco tiene mucho sentido, No pero es que, sentido. claro, pero no lo puedes evitar. Claro, una madre no lo puede evitar. Dice, ¿qué he hecho? ¿No? ¿Qué he hecho mal? Además, eso que, claro, todos los médicos se preguntan, pero tú bebes, pero no sé qué. Y tal. Claro, porque que no bebo, o sea... Pero claro, ya empiezas a pensar, igual ese vaso de vino que me tomé. O sea, claro, ya son cosas absurdas. Claro, pero es que es una madre eso lo piensa. Dice, pues sí es algo que he hecho. Pues yo qué sé, pues estando embarazada nos fuimos de viaje, tal, estuvimos en San Diego porque yo tenía un congreso ahí, tal, y digo, y si en el viaje algo de Irene Avión le hizo daño, yo qué sé, pues empiezas a comerte la cabeza que luego no es nada de eso. No, claro. Pero te comes mucho la cabeza, sí. Sí, me lo imagino. Y claro, entonces eso ya fue duro y luego, hombre, pues está el famoso tema también del aborto, claro. O sea, lo primero que te ofrecen es deshacerte de tu hijo. Es la opción que te dan. Y cuando te lo ofrecieron, bueno, no sé por qué hago esta pregunta, quizá por verlo más concretamente en mi cabeza. Cuando te lo ofrecen nada más decirte lo de que vienes sin ojos, o poco después, o en qué momento. Fue poco después, claro, yo ni recuerdo ni sé exactamente cómo estaba la ley de plazos, o sea, entonces yo creo que era ley de plazos lo que había, entonces creo que tenías que abortar antes de la semana 20. Entonces esto era, pues ya te digo, sería semana 17, 18, o sea, estábamos de plazos muy ajustados. Entonces, claro, enseguida ya nos derivaron a alto riesgo.
Y entonces ahí ya sí que fue la primera consulta en alto riesgo cuando nos lo dijeron claramente. Bueno, pues eso, vuestro hijo de momento no tiene ojos, quizá traiga otros problemas, venga con otros problemas, entonces bueno, pues sabéis que tenéis la opción de abortar. Y realmente pues tampoco te dan mucha opción. O sea, tú dices, si dices que sí, pues digamos que entras en el sistema de alguna manera, bueno, pues vas a hacer esto, basta. Luego incluso tienes tratamiento psicológico, la madre, ¿no? Pues abortas y tal. Si dices que no, estás on your own. O sea, vas por tu cuenta, hombre, te siguen haciendo seguimiento del embarazo tal, pero no te ofrecen mucho más. Desde luego ayuda psicológica, por ejemplo, es algo que no te ofrecen, ¿no? Entonces una madre, un padre también, pero bueno, una madre que se planta con un hijo que va a tener problemas y está, de alguna manera, está pues, un poco abandonada, ¿no? Desde ese punto de vista. Oye, ¿cómo es esto posible? Pues sinceramente no lo sé, pero es una de las cosas que, bueno, con la que de alguna manera nosotros pues, nos gustaría luchar contra ella o nos gustaría, o sea, por lo menos evidenciarlo, ¿vale? Que la gente sepa que esto pasa, ¿vale? Que si si tú decides seguir adelante con tu hijo, se te ofrece poca información, vamos a decirlo así, ¿vale? Porque luego el hecho, y luego ya si quieres vestir un poco más en eso, pero el hecho es que el niño nace y tiene un montón de ayudas. Y tienes gente que se vuelve... Eso me contaste desde el día que como no tienes ayudas hasta que el niño nace. Cuando nace de repente te nace de repente y guay, y ya te digo, ya hay gente que se deja la vida por tu hijo. O sea, yo a veces, en un caso particular, Jesús Vaca, ¿no? Quiero decir su nombre. ¿No? Pues eso, el psicomotricista que tuvo Iago, pues eso, en los primeros años, ¿no? Pues yo viendo cómo Jesús trataba a mi hijo, yo así aprendí a tratar con amor a mi hijo. O sea, digo, pero tío, si es que este tío que no es nada de mi hijo le trata con este cariño y con este amor, pues es que, yo es que lo tengo que hacer así, lo tengo que hacer más, de hecho. Lo tengo que hacer así, este es el camino. Entonces, te encuentras a personas que es que se dejan la vida por tu hijo. Pero esto no te lo dicen antes. O sea, antes es abortas y entonces tienes todo tal, todo es una ayuda, si nos preocupamos de ti y tal, y si sigues adelante, pues tira tú solo. Entonces esto es como... es chulo. Y luego aparte, pues bueno, pues te están ofreciendo que abortes, ¿no? Que mates a tu hijo porque a lo mejor no tiene ojos. ¿Y te lo ofrecieron una vez o hubo insistencia? No, hubo insistencia. Yo creo que ahí eso es como los médicos se ponen muy nerviosos con los plazos, no sé por qué, realmente no sé por qué. Entonces era como ya se acababan los plazos, pues fue unas cuantas consultas que fuimos a alto riesgo, te insistían en ello y de hecho vivimos una experiencia muy surrealista, totalmente, que era que en algún momento que estábamos en la consulta y llamaron por teléfono a la médico y la médico dijo no, que están aquí y que insisten en que no quieren abortar. Nos daba la impresión que estaban ya con el quirófano preparado, o sea, era una cosa, era como surrealista, no sería así, pero era la impresión que te daba, ¿no? Entonces, sí. Y ahí también, claro, también lo que decías del humor, ¿no? Hay una muy buena. Sí. Adelante, te escuchamos. Preparados. Bueno, ofenderé a muchos de los presentes, de los que nos oigan, pero bueno, para eso estamos. Escucha, este programa iba a ser nuestro primer programa polémico, o sea, hablando con ellos, ¿sabes? Hay que entender que esto es en clave de humor. Entonces, no, pues eso, la ginecóloga de alto riesgo lo decía, dice, bueno, pero es que, no, pues considerar que igual tenéis que recurrir a... Bueno, nadie dice aborto, dice interrupción del embarazo. A la interrupción del embarazo, yo lo primero que le dije, digo, no es interrupción, porque algo que se interrumpe luego sigue, y esto no va a seguir. O sea, esto es... Es definitivo. Es definitivo, o sea, no es una interrupción, ¿no? Vamos con anuncios y luego vuelve tu hijo. No. Claro, es verdad. Interrumpimos la programación para esto, ¿no? Pues esto no es una... Y claro, y entonces, bueno, pero considerarlo, porque es que a lo mejor vuestro hijo no tiene ojos. Y yo le dije, bueno, es que a lo mejor mi hijo es del Madrid, cuando sea mayor. Eso no lo vais a ver en una ecografía. Y me dice la ginecóloga, dice, oye, que mis hijos son del Madrid. Y le dije, ve. Que se arrepienta. Entonces, ponerse en situaciones. No. Una pareja en la que, pero todo de broma, digo, o sea, yo obviamente estaba haciendo una broma, digo, pero eso, imaginaos en esa situación. Eso ya sí que es totalmente surrealista. Joder, que se lo preguntaría a ella, pero bueno, te voy a preguntar a ti.
ella... A la ginecóloga. A tu mujer. A tu mujer. A la ginecóloga le otras preguntas. A ver, vamos a ver. Yo lo que le preguntaría a tu mujer es si ella también pudo tener esos espacios de humor que compartir contigo. O a ella le costó más, o... Yo creo que le costó más. Le costó más. Yo creo que especialmente el embarazo fue muy duro para ella. Los primeros años también. Los primeros años fueron muy chungos. Pero sí, había siempre un cierto, como muy bien has dicho, un espacio de humor, ¿no? Era muy típico los vacilillos que le decíamos, no creo que si esto él lo escucha alguna vez se enfade, ¿no? Pero Iago, ¿tú cómo ves esto? ¿Tú cómo lo ves? Es una broma muy típica que hacemos, tú esto no lo ves nada claro. Entonces, pues siempre tenemos chascarrillos y cosas de estas, sí, pero es por lo que te decía antes, porque es que sin humor yo creo que no. Hombre, estaría bajo el puente. Ya. Pero me parece muy interesante esto, porque hay gente que utiliza el humor como un mecanismo de defensa para enmascarar, y sin embargo también se puede utilizar como un mecanismo de defensa para digerir los malos tragos. Y además, me atrevo a llamarlo así, ¿no? Y entiéndeme, no quiero decir bajo ningún concepto que tener a Iago o vivir con Iago sea un mal trago, ni mucho menos, pero te dificulta una vida como la que puedan tener tus amigos. Claro. Que no tiene nada que ver, me imagino. Yo, sí. Pero eso es lo de menos. O sea, digo, es un mal trago porque realmente lo hemos pasado muy mal. Y lo que nos quedará por venir, seguramente. Pero eso, o sea, ya no es solo, digamos, lo que te recorta socialmente, el minimalismo que tiene el minimalismo social en el que nos encontramos. Vino Iago y nos dio más el minimalismo absoluto y de lo que es lo importante de la vida, ¿no? Pero eso es lo que sufres con él, lo que hemos sufrido y lo que nos queda por sufrir. O sea, yo también lo digo así como muy bruto, pero es verdad. Yo he tenido a mi hijo muerto en mis brazos 4 veces. Y 4 veces ha vuelto a la vida, tío. Pero muerto es muerto. O sea, parada cardiorrespiratoria. Y eso, y de una manera, además, con configuraciones distintas, digamos. O sea, alguna vez pues como si fuera un muñeco de trapo y otras veces rígido como una piedra. Y eso es muy cañero. Eso es muy cañero. O sea, sufres mucho. Pero claro, pero también precisamente por eso cada sonrisa... O sea, las alegrías, claro, bueno, eso se celebra, ¿no? Cada sonrisa es una fiesta. O sea, es todo más exagerado. Como me dijo una vez una profesora de filosofía de la universidad, dice, claro, vosotros vivís la paternidad y la maternidad en grado sumo. Es bueno, así, claro. Es así, o sea, los disgustos son en grado sumo, las alegrías son en grado sumo. Claro, ¿cómo es un día vuestro? ¿Cómo es vuestro día a día? Pues a ver, ahora yo diría que es relativamente normal. Salvo, hombre, que Iago pues se tiene que tomar 9 medicamentos al día. Lo he contado antes de venir. Dale el dato, ¿no? Dile, porque como me olvide va a quedar fatal. Toma medicina de vez en cuando. Toma 9 al día, ¿no? Porque ya insisto en que la sorocerera tal es lo de menos. O sea, tiene muchos problemas hormonales, de crecimiento, mucho de fondo. Pero quitando eso, pues es bastante normal. Te despiertas, desayunas, preparas la comida del niño, ¿no? Porque sigue comiendo purés, y entonces, pero ya despiertas a los niños para ir al cole, les vistes, vamos al cole. Gabriela acaba de empezar este año, va cada uno a un cole distinto, y Iago va a un cole normal, no a un cole ordinario. O sea que con muchas ayudas, lo que os decía antes, ¿no? Pues tienes luego muchos apoyos, ¿no? Entonces él va a un cole normal, entonces la verdad es que por lo demás es normal. Él, hombre, tiene que ir muy frecuentemente a médicos, ya solo a revisión, no solo cuando se pone malo, que también muchas veces se pone malo. Claro, habrá que tener una vigilancia intensa. Claro, sí. Pues eso, ¿no? Hemos pasado prácticamente por todas las especialidades, ¿no? Y le tienen que revisar. Todas las especialidades de que hay en un hospital. Todas, sí, pero tal cual, sí. Y luego pues tiene su logopedia, tiene sus historias por la tarde, pero bueno, son como las extraescolares. Claro, es que hablando de esto, claro, él es ciego, sordo, y me imagino que mudo porque no habrá... Claro, bueno, sí, de todas maneras es sordo, o sea, él es sordo-ciego, está considerado como sordo-ciego, pero oye, con audífonos oye. Vale, esto es un factor importante, sí. Porque normalmente pensamos sordo-ciego, que es sordo total y ciego total. Entonces, muy poquitos sordo-ciegos tienen sordera total o ceguera total, ¿vale? O tienen resto visual o tienen resto auditivo. Entonces, él no tiene nada visual y auditivo sí, o sea, lo que le pasa es como curioso, lo que pasa es que tiene el conducto auditivo externo lo tiene cerrado.
¿vale? Pero a nivel de oído interno está bien. Entonces él lleva como una diadema con 2 audífonos y los audífonos le pasan el sonido a través del cráneo directamente ya al oído interno, pero no, o sea, va solo apoyado nada más, no tiene... O sea, es como una resonancia a través de lo sí, que eso el es como el eco y el Vale. oye normal, digamos relativamente normal, no es como un implante coclear que te cuesta un poquito más escuchar. Vale. Entonces él oye normal, eso sí. Y hablar no habla, pero sinceramente eso nadie tiene muy claro por qué. No se sabe muy bien por qué. Claro, es que pueden ser tantas cosas que se me plantean a raíz de las clases que tú nos has dado, ¿sabes? Como cuando veíamos, ¿te acuerdas, Xavi, que veíamos una fase, aún no sé qué, y la primera frase que nos decían los profesores siempre era: a ver, esto no intentéis preguntaros por qué pasa ni cómo pasa porque os podéis volver locos. Porque es verdad que no, claro, pero puede ser eso, ¿no? Si le falta acceder a algunos sentidos, cognitivamente es mucho más difícil un aprendizaje normal. Eso es, claro. O sea, es que esto nos lo planteamos desde el principio, fijaos. O sea, yo no sé si lo habéis pensado alguna vez, pero yo creo que merece la pena, ¿no? Pararse un minuto a pensar. Es, claro, cómo interpreta la realidad una persona ciega de nacimiento, ¿vale? O sea, un ciego de nacimiento no sabe que existen personas, para empezar, ¿vale? Pues si tú no lo ves, o sea, para nuestro hijo, en el caso particular, bueno, lo primero, pues eso, lo que oyes cuando empieza a oír, pues oyes voces, pero realmente en algún momento empezarás a distinguir mamá, papá, ¿no? Porque están todo el rato contigo, son unos pesados y tal. Pero ¿cómo distingues tú que esos son 2 personas distintas? No tienes por qué... Claro, son 2 sonidos diferentes. Claro, entonces tú te cuesta mogollón conocer tu cuerpo, tu propio cuerpo, para un ciego. Ciego de nacimiento, porque claro, nunca has visto nada. Pero claro, ¿y en qué momento tú empiezas a deducir que cómo eres tú es una réplica de alguna manera, es una copia de cómo son los demás? Que los demás son iguales que tú. Eso es que es... Es que es muy chungo. Y encima es que no es verdad. Porque tú imagínate, ¿no? Tú tienes tu conciencia corporal de repente, porque ya te estás tocando a ti mismo, te ves dividido del resto del mundo. Pero en el momento en el que tocas tu mano y tocas la mano de tu padre, que es enorme en comparación con la tuya, por ejemplo, claro, dices, vale, ya empezamos de cero. Claro. ¿No? O sea, es como, joder, anda el botón de reinicio, madre mía. Pero de nuevo ya... Claro, tú estás pensando en tocar una mano desde el punto de vista del que de una mano. Vale, Yo ya te veo una mano, claro. Madre mía, chaval. Tú piensas que empiezas a tocar, además eso, con una mano y con un tacto todavía que está muy por desarrollar, ¿vale? Pues con los movimientos que tiene un niño, con el sentido del tacto que tiene un bebé, sí, ¿vale? Empiezas a tocar aquí cosas que no lo haces sistemáticamente, sino que simplemente pues empiezas a palpar. Pues no tienes absolutamente ni idea de lo que es. O sea, es que eso es muy complicado. Otra de las... Bueno, la primera, de hecho, que empezó a trabajar con Yago de la 11, Esperanza, ella nos hablaba de algún caso de niños ciegos que claro, te quedas alucinado. O sea, ya gente ciega ya mayor, ¿no? Que ya tiene su vida. Pero eso, por ejemplo, una niña que decía que tenía 4 manos. ¿Cuántas manos tienes? 4. Porque ella tenía sus manos y la de su madre. Entonces, para ella, las manos de su madre eran suyas, ¿vale? Eran suyas, eran parte de ella. Luego, otra que le decían, pinta tu habitación. Y entonces ella, pues iba en un papel, iba con el lápiz, iba haciendo, ¿no? Una pared. Y se paraba, y más o menos en proporción lo hacía bien. Se paraba y seguía con la otra pared. Y seguía con la otra. Pero todo el rato haciendo la misma línea. Una línea. Ah, claro, porque no conoce la esquina. Claro, eso es complicado. O sea, tú sabes que llegas a una esquina, pero que al final se acaba cerrando. Es algo que te cuesta, y no digo que un ciego, que a todos los ciegos les pase esto. No, pero hasta que... Con un niño que lo va entendiendo, pues al final, claro, el concepto de un espacio cerrado no lo tiene. ¿Vale? Por lo menos esta niña no lo tenía, ¿no? Lo pintaba de esta manera. Entonces, claro, es que es hacerte cargo de la realidad de una manera muy complicada. Yo lo suelo decir también con el viento, ¿no? Viento, o sea, para nosotros el viento pues es algo que no existe. O sea, no le damos más importancia, claro, más allá de que tiene una teja y te dé la cabeza. Bueno, a mí se me ha cargado el huerto. Yo tengo un cabreo. Luego te enseño una foto, todo roto, todas las macetas. Se me han mezclado todas las tierras. Yo no sé qué semillas son de qué. Para ti el viento tiene una entidad real. Pero para el resto, para muchas personas, pues no tiene demasiado. Sin embargo, vemos un paisaje y, ostras, pero una montaña. Claro. Los árboles, qué bonito, ¿no? Y de hecho, pues yo qué sé, nos mudamos a una casa o a otra por el paisaje que teníamos, lo valoramos mucho. Claro, para un ciego, desde luego, claro, o sea, el paisaje le da exactamente igual, pero es que a todos nos debería dar igual. O sea, digo, ¿qué más me da el paisaje? Pero es que tampoco no tiene ningún impacto en mi vida, realmente, ¿vale? Mi vida orgánica, fisiológica, claro. El paisaje me da igual. Y el viento, sin embargo, es algo, joder, que te está azotando constantemente, ¿vale? Es algo súper molesto.
¿vale? Es verdad. Entonces, claro, dices, es que efectivamente el viento debería ser para nosotros algo más real que el paisaje y para ellos. O sea, esto también te hace ver, bueno, cuando hablamos de discapacidad, que yo desde luego no tengo ningún problema en hablar de discapacidad, mi hijo tiene muchas discapacidades, es discapacitado, pero también eso, pero le tienes que dar ese matiz de decir, bueno, pero también ver la realidad de otra manera. Bueno, eso no es una discapacidad, ¿vale? Exacto. O sea, tienes capacidades también, tienes otro tipo de capacidades. Sí, que de hecho nosotros tenemos que hacer un ejercicio muy fuerte para llegar a comprender pues, un tesoro así. Sí, sí, Es un totalmente. tesoro así, y cómo le damos importancia a muchas cosas que a lo mejor, eso es lo que has dicho, ¿no? Orgánicamente, biológicamente no tiene ningún... Claro. El paisaje está ahí como si no estuviera porque no lo puedo ni tocar, no influye. Es curioso. Guau. Como has mencionado lo de la discapacidad, es que tengo tantas preguntas que haría y tenemos poco tiempo, así que venga, vamos a ello. Voy a hacer esta. Una vez me hablaste del sentido que podía tener la discapacidad, porque yo te pregunté, a lo mejor un poco de forma naif o estúpidamente, inocentemente voy a decir, por tampoco tirarme piedras contra mi propio tejado, tampoco hay que pasarse, pero es verdad que dije, ¿pero por qué ocurre esto, no? Es decir, biológicamente, tal, no sé si ocurre en el resto de los animales, si ocurre de una manera tan a menudo o tan exagerada, ¿no? No lo sé. Sí, o sea, yo pensando sobre esto, claro, pues es muy frecuente ver, claro, no sé si conocéis el famoso libro Los renglones torcidos de Dios, ¿no? Un pedazo de libro. Pues yo creo que la manera, si uno se pone el casco de biólogo, ¿no? De tal, pues dices, pues la gente con discapacidad son los renglones torcidos de la evolución, ¿vale? Pues dices, bueno, pues son errores, ya está, que están llamados además a desaparecer, porque la mayoría de las personas que tienen una discapacidad no se pueden reproducir, no van a dejar descendencia, entonces pues son errores y tienen que desaparecer y ya está. Y ya está, o sea, el sentido, el final de esto, evolutivamente hablando, es que no ocurrirá. Claro, eso puede parecer, ya te digo, si te pones ese gorro... Desde una perspectiva solo biológica. Biológica radical, vamos a decir, pues uno puede caer en ese error, ¿vale? Porque, claro, o sea, luego te planteas en la realidad de la evolución. Bueno, pues hasta ahora, por lo menos, ser humano somos la cúspide de la evolución, porque esto es innegable, ¿vale? Y no somos ni los más rápidos, ni los más fuertes, ni los más nada, ¿vale? O sea, si nos comparas biológicamente con los otros animales, pues somos los pardinos, ¿vale? Básicamente. Es verdad, Pero suena, o sea, da pena decirlo, sí. Pero que sepa, ningún animal tiene un programa como este. Efectivamente. Vale, yo que estoy hecho un animal, profe. Entonces algo tenemos que ellos no tienen, ¿vale? Tenemos algo, podemos decir aquí, aunque esté mal dicho, pero tenemos algo aquí y tenemos algo aquí también, ¿vale? Entonces, claro, o sea, ya no es decir cuál es mi teoría, cuál es la acción, o sea, yo es que lo veo esto muy evidente, ¿vale? Y es que las personas con discapacidad, digamos que da igual el valor que tengan en sí mismo. Es que en realidad el valor que tienen es lo que hacen sobre nosotros, ¿vale? Sobre los cuidadores. Nos hacen mejor personas, nos hacen más humanos, nos hacen desarrollar esto y nos hacen desarrollar esto. Entonces nos mejoran como especie. Nos mejoran como especie. Es decir, joder, vale, a ver, entonces se podría decir que evolucionamos en gran medida gracias a que tenemos personas que nacen con discapacidad. Claro, gracias a que cuidamos a los indefensos. Y los más indefensos de nuestra especie son los que tienen una discapacidad. Esto, desde luego, no lo hace ningún otro animal. Y si lo hiciera algún otro animal, se lo comerían. Porque sí, no esa es la cuestión, que cuando viene un animal defectuoso, generalmente o se lo abandona o lo mata. Pero si una especie de animal que no fuera la nuestra cuidara de sus discapacitados, desaparecería. Porque ya te digo, porque a ellos, sin tener inteligencia, sin tener, ¿no?, realmente afecto, sin tener emociones como tal, en sentido fuerte, pues digamos que no les serviría de nada. Pero a nosotros sí, porque esos son nuestros puntos fuertes en la evolución. Entonces eso, o sea, yo ya te digo, yo lo veo clarísimo. Y además, y tampoco es, o sea, yo no he descubierto la rueda. Digo, porque hoy día, esto se lleva hablando mucho tiempo, cuando uno, ¿no?, pues presenta su currículum, te valoran mucho lo que hayas hecho profesionalmente, pero también te valoran el voluntariado. O sea, sabemos que dar tiempo para otras personas es bueno. Es bueno. Y sí, lo sabemos de manera natural. Claro. Entonces, pues, si esto, o sea, si es otra persona, la tienes en casa, ¿no?, y es el día a día, pues eso, pues realmente es que te hace crecer. De hecho, fíjate, la última pregunta que te voy a hacer, y cerramos este tema,
Aunque me da mucha pena porque... Este tema no se cierra. Claro, es que es lo que te Joder, macho, madre mía. Vale, sí que te preguntaré cuál es la... ¿Qué es lo más importante que Iago te ha enseñado a ti? Si no puedes elegir entre lo más importante... Sí, no es complicado. A día de hoy. O Porque sea, sé que te va a enseñar cosas más importantes todavía. Sí. O sea, es que ya te digo, o sea, es que es una mejora global. Pero bueno, o sea, la paciencia, por ejemplo, ¿vale? O sea, hubo una época, ahora ya no, pero hubo una época en que no dormía, no comía, costaba mucho, ¿no? Que comiera, y era estar una hora y media dándole de comer para que comiera una pizca de puré y luego encima lo vomitara. O sea, y era y seguir. Yo creo que siempre he sido una persona muy constante, eso sí que es cierto, pero la paciencia, o sea, recuerda más un momento, ¿no? Un hecho muy concreto, que eso, que está ya súper quemado, pues, o sea, digo, pues eso, o sea, yo no me avergüenza decir que le he dado voces a mi hijo, que me he enfadado con él. Que tiene que ser, o sea... Pero hubo un momento en el que estaba ya súper quemado con él, intentando dándole de comer, tal, cuando era eso, muy pequeñito. Y estaba, ya te digo, estaba con los nervios, tal, y ya me acerco, ¿no? Con la cuchara a darle de comer, pegó un manotazo, tiró toda la comida, no sé si era un yogur o qué era, lo tiró todo al suelo, me cayó en los pantalones, me puso perdido. ¿Sabes qué hice? A ver, que lo mismo no cierra el programa. Adelante. Recogí las cosas, me limpié y me fui. O sea, digo, me fui y dije, no, aquí no pasa nada, dale, limpia a él, porque no quieres comer. Eso, claro, eso era impensable antes. Cuando no, podía montar un cirio que... Pero, sin embargo, fue como... Vale, ya está. He entendido lo que he entendido tu mensaje. Ya, vale, ya, volver a pillar. Vale, ya está. Entonces, si esto lo extrapolas a todo, pues yo creo que eso es la paciencia. Pero bueno, luego, o sea, miles de otras cosas, ya te digo. O sea, entiendes el sufrimiento, entiendes mejor el sufrimiento, tanto el suyo como el mío, ¿no? Como el de toda la familia, le das un mayor sentido, o sea, ya te digo, es que es global, es complicado elegir una cosa. Pues que psicológicamente tiene que ser un desafío, pero a la vez tiene que ser una terapia. Sí, una terapia de choque. Una terapia de choque, sí. Terapia de alto impacto. Sí, totalmente. La gente caminando por ahí por el fuego. Menudos idiotas. No, eso sí que es terapia. Sí. Bueno, yo creo que a estas alturas nos ha quedado claro que neurocientífico, mucha ciencia y todo lo que tú quieras, pero al final también eres un hombre de espíritu, de letras, hay arte ahí. Sí, hay arte. Entonces, como eres... Hay humanidad. No eres un robot que solamente piense en números y en Excel. Sí, ¿No? Está claro. Pero como hombre de letras y de ciencias, porque me consta que también eres un hombre de fe y de ciencia. Entonces, moviéndonos a ese campo, me gustaría preguntarte, porque en un mundo en el que cada vez se da más por hecho que la ciencia como que desbanca a la religión, ¿cómo logras tú integrar estos dos aspectos? Sí. Pues a ver, o sea, esto te sale como responder un poco de manera macarra. ¿Y qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la ciencia y la fe? ¡Te reviento! ¿Qué? A ver, dime, saco la gilet. Dime cuál es el problema. Porque es que es... O sea, yo digo, obviamente entiendo que esto sea un problema, ¿vale? Y entiendo que esto incluso preocupe a la gente. Digamos que viéndolo desde dentro, es que sinceramente eso es que no lo veo como un problema. O sea, tú no lo vives como un conflicto. Yo no lo vivo como un conflicto en absoluto. Y con mucha otra gente que está en mi situación. Pero también es cierto, o sea, yo agradezco también el sitio en el que trabajo. Eso es verdad. Yo estoy en la Universidad de Navarra, donde, bueno, pues ni todo el mundo es católico, ni nadie te va preguntando si eres católico o no, pero por lo menos es un ambiente amigable, desde luego, o sea, es una universidad católica y es un ambiente amigable con el catolicismo, y entonces tú, o sea, pues puedes ser católico y no pasa nada. Claro, yo sé, hay colegas, ¿no? que están pues en otras universidades o incluso en otros países y tal, y claro, y que esto lo sufren, efectivamente. Pero claro, el tema es, ¿y por qué lo sufren? ¿Qué hay que sufrir? Pues es que todo esto es una historia que se ha vendido. O sea, se lleva vendiendo desde el siglo XIX, básicamente,
quiero decir, de los mayores científicos que ha habido, ¿eran monjes o católicos? Esto hay una serie de... Mendel era un monje, ¿no? De lo que es antes de Mendel. Sí, pero esto hay una serie de libros que dirige Juan Arana, él es catedrático ya jubilado de la Universidad de Sevilla, es filósofo, que es sobre la cosmovisión de los científicos, lo ha hecho del siglo XX, del XIX, ahora está en el XVIII, acaba de publicarla el XVIII, de hecho presenta el libro el martes. Nos dio una charla, hizo la presentación del libro hace poquito en nuestro grupo. Entonces, creo que en este libro en concreto del siglo XVIII, él presenta 38 científicos, me parece. Okay. 38 científicos. No recuerdo los números, pero vamos, te digo sin temor a equivocarme, que el 60% o 70%, por ejemplo, eran abiertamente católicos, reconocidamente católicos. Bastantes de ellos, o sea, de los restantes, no se había manifestado en cuál era su fe, ¿vale? Ateos, ¿sabes cuántos había? ¿Ateos reconocidos? Cero. Entonces, ¿por qué ahora en nuestra era se vende tanto esta idea de que...? Esto ya al parecer empezó en el siglo XIX, no sé muy bien por qué, no me preguntes por qué, pero empezó a venderse la historia de los siglos atrás, sobre todo, como que había un conflicto entre la ciencia y la religión, ¿vale? O sea, ha sido lo que llaman la historiografía, es una manera de escribir la historia, ¿vale? Pero si uno va a la historia de esos científicos, ve que no existía tal conflicto. Ya te digo, por el motivo que sea, yo no lo sé, seguro que es sabido, y Juan Arana no lo puede explicar muy bien, se vende esa idea de que hay un conflicto entre la ciencia y la religión, que no es verdad, ¿vale? De hecho, como bien nos explicaba él, dice, ahí lo que había era la ciencia y la religión se unían, el científico y el religioso se unían para enfrentarse a la filosofía, ¿vale? Que tampoco me da pena, ¿no? Pero, claro, porque tú eres máster en filosofía. Tira la filosofía. Es que te metes en todo lo que se enfrente la ciencia y la filosofía, pues tampoco me gusta, ¿no? Eso, pero en el siglo XVIII era lo que pasaba. Científicos y teólogos se unían, o sea, tenían un modo de pensar parecido, y a quien se enfrentaban era la filosofía. La historia esta que te venden era filosofía y ciencia se unen para luchar frente a la teología. Pero ya te digo, si uno va a las fuentes, si uno va a los autores, se encuentra que no es así. Claro, ¿qué nos pasa hoy día? Pues yo creo que estamos muy contaminados por la idea de religión y de cristianismo que hay en Estados Unidos, sobre todo, ¿vale? O sea, yo creo que mucho de esto jaleo mental que tenemos es por las películas que vemos, por los chistes que vemos de los Simpson, por todo esto, ¿no? Que se plantea pues al creacionista frente al evolucionista, ¿vale? Y eso es algo que la Iglesia Católica Romana tiene superado desde hace muchísimos años. O sea, la evolución es una... Claro, es que entonces, en función de la religión o del carisma, o llámalo X, sí que puede suponer un conflicto la ciencia contra la religión. En función de, ¿no? Porque si hablas con un creacionista... Claro, eso es... O sea, para mí sí que hay conflicto. Cuál sea tu religión. Claro, o sea, yo entiendo que aquí, yo soy católico romano, ¿no? Y entiendo que como la mayoría de personas que son religiosas en España, ¿vale? Y ya digo, y ahí el conflicto con la ciencia es que sencillamente no existe. O sea, yo creo que también hay gente que malinterpreta cómo es la religión. O sea, yo ahora me estoy leyendo un libro, ¿no? Porque vamos a discutir, tal, que se llama El fantasma de la libertad. Famoso libro de neurocientífico que critica que la libertad no existe, porque todos somos producto de nuestro cerebro, porque bla, bla, bla. Una historia. Estamos condicionados. Sí, todo eso. Pero tú como neurocientífico... O sea, puedes decir, eso no es así. Yo como neurocientífico puedo decir que la neurociencia no ha demostrado eso, para empezar, ¿vale? ¿Qué crack eres? ¿Qué me vuelve loco esto? Porque no, pero lo gracioso es que hay neurocientíficos, como este en concreto, ¿no? Que dicen que sí, la neurociencia ha demostrado que no hay libertad, ¿vale? Entonces esto se basa en unos experimentos de los años 80, del 83, los experimentos de Libet, que son unos experimentos muy concretos que no voy a contar aquí, ya lo hago en mis clases, si queréis, matriculados, lo cuento, pero yo cuando lo cuento... comercial de un programa. Está claro, una universidad privada. Cuando lo cuento en clase, digo, bueno, ¿y ahora qué os parece? Y a mis alumnos, además sean del grado que sea, o sea, no hace falta que sean psicólogos o que tengan algún conocimiento de neurociencia, los hay de todos, de políticas, de no sé qué, de tal... Pues todos te empiezan a decir, bueno, pero es que esto no es así, pero es que esto yo creo que pasa, es que yo cuando hago un movimiento yo no lo verbalizo primero antes de hacerlo, es que tal, o sea, nos salen un mogollón de problemas metodológicos que tienen los experimentos, que están muy bien, que dicen lo que dicen, pero no demuestran que la libertad no existe, pero ahí tienen grandes neurocientíficos diciendo que la
neurociencia ya ha demostrado desde los años 80 que la libertad no existe. Y dices, tío, vamos a ser cutre. Vamos a ser rigurosos, ¿no? Como científicos. Claro, y joder, que esto me lleva precisamente a pensar, como tú estás en el grupo mente-cerebro, ¿qué relación tiene esto con ese vínculo entre la mente y el cerebro? Claro. Porque hay gente que o son indivisibles, Sí. o realmente hay una división. ¿Cómo funciona esto? Entonces yo creo que el tema, o sea, lo que hacemos en el grupo, que en el fondo es ese diálogo entre la filosofía y la neurociencia, es lo que hacemos también en el CINET, que también han mencionado, en el centro que ha creado recientemente la Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno. Ese diálogo entre la neurociencia y la filosofía es porque al final, o sea, lo que estamos estudiando es una unidad, efectivamente, Vale. que es la persona, ¿vale? Y entonces es indudable y es innegable que la persona tiene un cerebro. No he mirado a nadie. Estaban muy susceptibles, ¿verdad? No sé lo que te decía. Estaba claro, me estaban mirando a mí, no sé qué les ha pasado. Voy a cambiar. Entonces, que tiene un cerebro y la mayoría son, ¿no? Aceptan que existe también una mente. Sí. Aunque esto ya, bueno... Se pone en duda. Lo pone en duda, pero macho, es innegable. O sea, nuestra actividad mental... Claro, pero la cuestión es, ¿la mente existe debido a la actividad cerebral? Claro, eso es un producto. Esa es la es un producto de la actividad cerebral. Entonces, eso, desde la neurociencia estricta, ¿no? Dice sí, o sea, esto es así. Lo único que existe es el cerebro y entonces la mente es un producto del cerebro, ¿vale? Entonces tú dices, claro, o sea, yo lo que digo es, vale, pero demuéstramelo. O sea, a mí no me vale. O sea, ¿la neurociencia no ha logrado demostrar eso? No, claro que no. O sea, cómo de la actividad de las neuronas surge, si es que surge, tal pensamiento concreto, eso no se ha demostrado, ¿vale? Entonces, claro, o sea, al final es una asunción. Es cuestión de fe, de alguna manera, ¿no? Decir que eso es así. Porque claro, yo en el momento en el que me lo demuestre, pues vale. Pero luego, o sea, aquí hay un sembrado, hay un huerto, ¿no? También muy, muy diverso. Porque eso está... Lo primero es ¿por qué el cerebro? ¿Por qué hablamos del cerebro? ¿Vale? Porque podemos hablar de todo el sistema nervioso, ¿vale? Es verdad, siempre se habla del cerebro, pero al final neuronas... El cerebro, y es cierto, y es el órgano más complejo y no sé qué, vale, tenemos nuestro cerebro, pero parece que el cerebro actúa por su cuenta. Y dice, y esto nunca es así. O sea, el cerebro siempre está, lo primero, es en conexión con todo el sistema nervioso, que es la médula espinal, y son todas las terminaciones nerviosas que llevan por todo nuestro cuerpo, ¿vale? Y luego también con el resto del cuerpo, que no es el sistema nervioso. Y eso yo creo que, además, la única manera de entenderlo y de ver que es así es verlo precisamente desde el embrión, ¿vale? Tú ves que en el embrión, de unas celulillas, se acaba formando todo eso. Claro. Entonces no tiene sentido que yo separe el cerebro del resto del cuerpo, ¿vale? Y luego está la actividad mental y cómo se relaciona. Pero bueno, digo, por concretar un poco el tema que has dicho, ¿no? Que al final es ¿por qué el diálogo entre la filosofía y la neurociencia? Pues porque al final el avance de la ciencia, de la investigación en general, nos lleva a algo que en ciertos aspectos es necesario, pero que también en ciertos aspectos es muy perverso. Y es la especialización, la hiperespecialización, ¿vale? Entonces uno se centra, yo estudio el sistema nervioso y dentro del sistema nervioso estudio tal neurona y dentro de tal neurona estudio tal canal, ¿vale? Y entonces te vas hiperespecializando, yo esta enfermedad y este gen, y qué falla para que este gen falle, para que tal. Que es que al final nuestra manera de pensarlo es siempre dividiendo. Eso es. Y eso es un problema cuando tú lo que quieres entender es el conjunto de la persona. Ese conjunto de mente, cerebro, cuerpo, ¿vale? Entonces, por eso, tú lo que necesitas es formar a gente, formar a chavales, básicamente, que sepan de las dos cosas. Que sepan de biología y que sepan del sistema nervioso, pero que sepan también de la mente, y ellos son los que van a ser capaces de verlo en su conjunto, de verlo unitariamente. Hablando de neurociencia, neuronas, la parte física y tal, ¿qué opinas de Freud? Me alegra que me hagas esta pregunta. Era un tío muy majo. Simpático. Sí, un tío. ¿Alguna obsesión? ¿Alguna obsesión? Sí, es como el inconsciente, por ejemplo. Yo siempre me encanta lo del inconsciente porque igual la gente recurre al inconsciente como se puede recurrir a Dios. Entonces, no, es que el inconsciente te ha hecho hacer eso, pues no pasa nada. Por eso yo digo, no, ha sido Dios que te ha hecho hacer eso. Tú, ¿qué dices? Es verdad. Entonces, sí, pero eso, se le atribuyen unos poderes al inconsciente
Que no es, tío, bueno, tampoco flipes. Aparte que como lo del cerebro, igual que si el cerebro actúa, pues yo actúo porque es parte de mí, Claro. el cerebro es parte de mí, pues el inconsciente también es parte de mí. Vale, me gusta esto. ¿Por qué no has preguntado por fuera? Pues porque mira, ahora viene la parte práctica, ha sido la parte teórica, entonces ahora viene la parte práctica, atento a esto porque es el 60% de la nota. Vamos a hacer un ejercicio de asociación libre, Vale. ¿vale? Freudiano, ya. Entonces, te voy diciendo palabras o conceptos y tienes que decirme el primero que se te venga a la cabeza. Qué lástima. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacer lo que sale. ¿Estamos listos? Vale, vamos a ello. Lo primero, o sea, voy a ir por orden, sí, pero que me tengo que parar porque no te da risa, pues pararé. Vale. Ok, crecimiento personal. Sí. Vale, bueno, a ver, es buena palabra, yo quiero que quiere que te diga. Recuerda que responder como no ha sido, se van gastando. El comodín es... El comodín, ya te lo has gastado. Vale, ya me lo he gastado. Vale, crecimiento personal, sí. Pizza de piña. Es una posibilidad. Amigos. Ay. Importante. Iron Man. Joder. Iron Man es... No es un ejemplo a seguir. Vale, baño turco. ¿Qué es eso? Muy bien. Toledo. Oh, la capital. Toledo. Daenerys Targaryen. La hija de la tormenta, claro. Efectivamente. Por supuesto. Dinero. Dinero. Pues, carcajadas. Carcajadas. Ok. Fuego. Correr. Pavlov. El mono de Pavlov, que me hace mucha gracia. Junta de la trócola. Coche eléctrico. Alcohol. Lo primero que me ha venido a la cabeza es drogas. Pero bueno, está. Es una asociación libre. Sí, sí. Rastafari. Rastafari. Bob Marley, claro. Salud. Salud. Sí. El objetivo. Pero- Sí, no, ahí sería. Es como dices, no. Salud, el objetivo, me gusta. Objetivo. Con la cama. Alcanzable. Grumos. Me apetece mucho una hora. No. Tiempo. Ay, tiempo. Jo. Limitado. Por desgracia. Los Simpson. Los Simpson, parte de mi vida. Y no podría estar más de acuerdo. O sea, mi vida es un constante. Anda, como en ese capítulo de los Simpson en el que... Totalmente. Sí, yo ya eso lo sí. mencionaba antes. Sí. Inodoro. Butter. Pterodáctilo. Hombre, claro. No sé. Pájaro extinto. Diplodocus. Plodocus. Reptil extinto más grande. Velociraptor. Blue. Stegosaurus. El de los pinchitos. Triceratops. El que mejor me caía con Bucle. ¿Me puedes repetirlo? Helado de pistacho. No. Por ahí no paso. Por ahí se acabó. Me voy. Casi que el otro como dice no. Amor, humor. Amor y humor. Hay una pregunta que nos gusta hacer también a los invitados, es ¿qué es el amor para ti? Una definición que, bueno, que te salga del alma. Si fuera dentro del ejercicio de asociación... Frenamos el ejercicio. Quiero decir, Vale, has sacado un 10 en tu 60%, y no 6. Bueno, me das demasiado porque he empezado flojo. Bueno, pero yo soy... Estoy entendiendo un poco. Yo soy buen profe. Como verás, no somos el mismo tipo de... Ah, ya está. Eres mejor que yo. O sea, el amor sin límite. O sea, al final es como la carta de San Pablo. Yo creo que es la manera un poco de entender ese, ¿no? No recuerdo ahora, pero bueno, pero no se enfada, es incondicional, es paciente. Sí. O sea, y ya te digo, si fuera el de asociación diría Elia Badajoz Barbero. Pero bueno, creo que es muy mal. Pero sí. O sea, ya te digo, son esas características. O sea, es entrega. Es entrega sin límite. Me quedo ahí. Qué bonito eso. ¿Qué aprendizaje vital
más importante le entregarías tú a las nuevas generaciones? Qué bueno. Vamos a ver. Yo, o sea, es que es un mensaje contradictorio. Yo solía acabar, y de hecho en vuestra promoción daba mi discurso final de segundo de cuando daba segundo de psicología, ya no volvía a dar clase, y entonces era un discurso final que se titulaba Winter is Coming, ¿no? Y Como no podía ser de otra manera. No podía ser de otra manera. Y la gente preguntaba, ¿y por qué es esto? ¿A qué te refieres? Por Dios, vete a algo de televisión, por Dios, de la buena. Entonces la vida os va a ir mal. Siento decirlo, pero es así. Es parte de la madurez. Todo se va a torcer, ¿vale? Si creéis que estáis mal ahora, vais a ir a peor. ¿Vale? Sí, es así. O sea, es que es el mensaje que uno tiene que tener en cuenta en la cabeza, ¿vale? Pero no os preocupéis porque vais a saber cómo afrontarlo, seguro. O sea, una persona madura sabe cómo afrontarlo y, o sea, yo sé que cualquier persona, si es capaz de pararse a pensar, de reflexionar, de entregarse al otro, si es capaz de entregarse al otro, va a encontrar la manera de llevar ese sufrimiento de la mejor manera posible. Yo ahí, o sea, voy a meter un poco la cuñita católica también. O sea, yo no me considero... De hecho, o sea, especialmente cuando hablo de mi hijo Iago, no suelo sacar el tema de la religión, porque creo que como lo vemos nosotros, y sobre todo en parte cómo vivimos la parte del aborto, no tiene nada que ver con que seamos católicos, nada. O sea, es una cuestión de la vida. O sea, es que ahí hay una vida y hay que protegerla como sea, ¿vale? Pero sí que me gusta sacar el tema de la religión en algo en concreto, y es en ese aprendizaje que creo que, o sea, a partir de lo que yo he aprendido, lo puedo transmitir a los demás. Y ese es el sufrimiento. O sea, es entender a Cristo en la cruz, ¿no? Cuando le dice a su Padre, que al mismo tiempo es Él, o sea, es Dios, dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Y entonces tú te sientes así, ¿vale? Tú cuando tienes esos momentos duros, esos momentos fuertes, lo que haces es preguntar por qué. Y entonces llega el momento en el que te das cuenta que dices, no es la pregunta. ¿Por qué no es? ¿Vale? No tengo que entender. ¿Cuál es el siguiente paso? Es, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Es, me dejo llevar y que pase lo que tenga que pasar, que ya me las arreglaré, ¿vale? Pero entonces no busques cuando estés en esos momentos duros de la vida, no busques el porqué. Simplemente sigue adelante y piensa en el día siguiente. Y no pienses más allá. ¡Qué maravilla! Yo creo que eso es... ¡Wow! Eso es para lo que me lleva. Muchas gracias. Yo sabía que me iba a hacer esto contigo porque se me iba a pirar la olla del tiempo y todo esto, ¿no? Pero bueno, aún así. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer es que va a venir Xavi, no sé si lo conoces, ¿lo conoces? Bueno, pues va a venir Xavi, entonces va a hacer algún juego con nosotros que no sé muy bien qué tiene preparado, ¿de acuerdo? Entonces nada, recibamos con un fortísimo aplauso a Xavi Rodríguez. Desde luego, Bueno, que están los comentarios en YouTube, se nos va de las manos esto. El muchacho ese tan guapo, digo, es Mac, no, el otro. Joder, manches, de verdad, siempre ofendiendo. Mensajes constantemente. Constantemente, una cosa loca. Oye, con todo lo que habéis dejado, yo me he olvidado de lo que venía a hacer casi, ¿sabes? Vale, si te has dejado las cosas. No. ¿Te imaginas? No, Tengo aquí mi hijo de mi cajón de desastre. Y no puede ser un desastre, sino que es un desastre. Sí, lo veo. Era un juego lo que veníamos a hacer, eso es lo que tú has dicho. Sí. Es que de verdad, o sea, habéis hablado de cosas muy profundas. Ya, claro. Muy bonito. Un juego, pues eso, hemos estado aquí hablando de cosas profundas e intensas, para relajar un poco y pasar a algo más manual, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver qué tal se os da. No podemos hacer esto, no me olvido más. Bien, para la cámara. ¡Ese es bueno! ¡Ojo! Yo tengo este. Yo tengo este, mira. Este, mira que pulgar, niño, mira.
¿Y qué tal de...? No, eso sí que no es hacerlo. Ya no, yo no me pido no. Eso no sé qué es. Eso suena, ¿no? De la jubilación. Si da con la cabeza aquí, aquí tienes que dar. Es verdad, es verdad. Sí, vale. pero acabas haciendo así y no. Ok. Ya tenemos gente del público intentándolo, pero eso. La gente intentándolo en sus casas. La gente saca la pistola. Entonces os he traído 3 jueguecitos para que compitáis. Os voy a hacer que Joder, pues compitáis. empezamos bien. Y a ver quién nos suelta. Se llama 1 Minute to Win, que en español sería 1 minuto para tener alas. Y entonces os voy a dar 1 minuto para cada prueba. No, Sí, empezamos con es esto. hablar con mi mujer, de es lo que te La primera prueba, aquí en papelito, no hace falta. Tenemos unas tuercas. ¿Vale, cogerán? Sí. Reparte, cógete tú unas tuercas y lo repartes a Cógete tú más. Pero ¿cuántas? ¿Cuántas? Mitad y mitad, aprox, grosso modo. Yo creo que ya. Está bien así. ¿Tú sabes lo que vamos a hacer o qué? No, ¿vale? No, pero tienes una mala pinta. Cada uno tendrá un palillo de estos. Vale. Y cuando yo esté el minuto tenéis que, por ejemplo, ¿sí? Solo con el palillo, No se parte si quieres. Solo con el mejor. con el palillo este, coger la tuerca, sí, se complica, y hacer una torre. Hacer una torre. Y Una torre de No lo he entendido, no he entendido lo de la torre. bueno, Raúl, A ver, ¿sabes cómo hacer una torre de tuerca? Ese torre. Ponerla encima. Hay torre, hay torre. No, puede ser. Yo consigo dos ya. Vale, más. ¿No has empezado ya? No, era por probarlo, ya está. A ver si tengo que dar una otra. No, otras Voy a dejar instrucciones. esta así. Muy bien, entonces estáis, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Están minutos. Un minuto de cuántas ¿De consigues. verdad? Sí. Vale. Se pueden utilizar las dos manos, ¿no? Sí, los dos. Tres, por variedad. 2, 1, ya. Ya. A ver, ese pulso. Suena esa musiquita, Como niño. neurocientífico acostumbrado a cortar cerebritos. Pulso. Max lleva 3, Javier lleva Llevas tres ya. 2 y media. Max lleva 4. Se nota que es experto, ¿no? Se nota que se me va a caer de Javier 3, mucho más bueno de lo que me esperaba. ¡No! Vale, Javier lleva la delantera. Javier, que es profe. Háblamelo todo, vale. ¡No! Vale. Vale. Pueden ir haciendo sus apuestas. Quedan 20 segundos. ¡No! Empezamos a caer. Al ritmo de la música. ¡Vamos, vaquero! Hay un empate. Empate técnico. 10 segundos. A más se puede quedar. ¡Te la está jugando! 4, 3, ¡No, tírala más, tírala! 1, ya. 0. No he conseguido esto. ¡Buena, niño! Tío, pero te tengo. Pásame la bolsa, ¿no? Por favor, no sé. Bueno, déjalo por ahí, ¿no? No me crees esto. No me crees. No me crees esto, Sony. ¡Su peso! Por sus pesos. Entonces, el siguiente juego vamos a pintar y colorear. Entonces he traído aquí unos... Lo segundo que te enseñará. Es increíble. Después de ordenar tuercas, entonces. Estos son tus colores. A ver. Estos son mis colores. A ver, en realidad no tranquilo. Vamos a Me ha traído mi hija. Y yo me los quiero hacer un segundo, no te los doy. Hacer el ejemplo. Vale. Este también es muy típico. Hay que hacer Lo dice así, porque es súper típico. en TikTok. Te pones la pila aquí en la mano. Pero el tiene que ser en dos o en los dedos. Bueno, esto es indiferente. Yo creo. Y se coge. Ahí. Bueno, se puede hacer. Entonces, cuando tenemos, cogemos el siguiente. 2. Sí, esto ya. Entonces, sí, y se coge. Si se os da bien, haremos la de Messi. ¿No hacer así? A ver, que me estás dejando sin Yo quiero gafas de protección. Esto puede acabar con un. Ostras, es verdad, tendríamos gafas de protección, pero bueno, ya está. Podemos acabar con un poco de recolado. Bueno, en cualquier caso, tú se lo vas a lanzar a él, o sea que da igual. Y yo se lo voy a lanzar al público, así que. Así que chico, ya sabes. Que tenemos que sacar Vale, entonces, cuando saludas la señal. No se vale todavía. ¿Ready? Os lo podéis preparar aquí en la mano. Todavía no hemos jugado aquí. El primero. Ojo con los micros, que no os molesten. Preparados, listos. Música, maestro.
Pues estamos muy Pero yo reñidos. la cuenta. Pero estos que están aquí, ¿vale? Y 2, 7 y 4, 11. ¡No! Me ha gustado. Está molado, ¿no? Está muy bueno. Ha estado muy bien, así. Te hemos dejado ganar después que se lo Esto es lo que se llama la bala en el ojo. Este es el... Habéis ido a la feria, ¿no? Ah, no, esto no, en realidad. Esto para la gente del público. Pero ¿por qué? ¿Por qué has hecho eso? Les hace falta la caja del revés. Entonces, Vale, la caja donde tiene que estar, aquí. habéis ido a la feria de los patitos. Sí. Aquí pescando patitos. Sí. Esto es casero, ¿de acuerdo? Con imperdibles. ¿Sí? Pues por eso se llama pescar imperdibles. En inglés sería fishing unlosables. Lo que tenéis que ir haciendo es Pero hay que abrir... Ah, o sea, esto habrá que abrirlo, separar. sí. Aquí vas poniendo por aquí. Pero, ¿y En el bordecillo. cómo se pone? Exacto, ¿Así o exacto. así? Indiferente. Como te vaya. Sí. ¿Ves? Hay que ponerlo así, ¿no? Así, entonces, exactamente. Muy bien, muy bien. Vale, se está bien esta primera parte, ¿eh? Esto lo tienes que haber hecho tú. Y por eso era lo de... Bueno, sí que me dejabas cosas Ah, aquí. pero espérate. Sí, pensando, pues, Lo de la gravedad. es que es científico. Bueno, pero él es malo. Te has dado cuenta ya antes. Profesor, usted con su tiempo, ¿eh? No sé por qué nervioso. Soy una persona mayor ya. Pero respeta a los ancianos. Y el otro va a ser. Ay, Dios mío, hay que sacar todo. Pero a ver, ¿cuántas Bueno, tenemos? Yo cuantos tengo más 3. saques, más podrás ganar. 6. Yo tengo 10. Todas las ganas, tío. Para contarme de imperdible lo que me ha llevado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el asunto? Que el asunto de esto se coge con la boca. Ah, vale. Entonces, con la boca, no puedo usar las manos. No, ¿La mano no? no digas nada porque se te cae el palo. Pero entonces lo que hay que hacer es... ¿Vale? Lo está pillando, lo está pillando. Y empezar a cazar. Exactamente, cuando ellos digan. Da igual pincha al revés. Pues mira, Claro, sí, bueno, atas un poco desde... Hombre, lo puedo girar. Pero no creo que funcione. Hasta así desde aquí, desde la raíz del problema. Sí, Ahí está. así ya está. ¡Pum! Lo tenemos, sí. A ver. Si no hay más problemas. Muy bien. 3, 2, 1, ya. Uno le baja bien. Ambas se gusta un poco más. Esto es lo que se aprende en un laboratorio de Dale, dale, dale. Esto no lo puedo dar, sí, sí. Sigue, sigue, va, sigue. Te dan sensaciones como que se vuelvan 20 segundos. Sigue, sigue, va. Ya está. Ya está, tiempo, tiempo. No, pero no he metido cuando ya gastando tiempo. Bueno, pues despedimos. Sí, hay 4, increíblemente hay 4. Pero ¿cómo? O sea, pero vamos a ver, ¿cuál era el truco? Limpiar vuestro abismo. Pero imaginas, te da un aire, ¿no? Pues el día eso, que te da un aire y te quedas ahí. Madre mía. ¡Guau! He cogido el No me truco. Era esperaba. la inversa, era la inversa. Sí, no me esperaba que se os diese tan mal. Bueno, sí, pero se ha metido 4 Eso imperdibles. está mal. Creo que es el récord del mundo. Pero, o sea, pero ¿cómo? haber hecho esto. Yo ahora quiero saberlo. O sea, ¿cómo lo, o sea, ¿cuál era la estrategia? Yo a mí me ha funcionado ir a la inversa. O sea, en vez de así, lo pasar por ahí y volvía. A ver, estás vacilando, Javier. Sí, he ido a saco. Esto es Ya como- han entrado. He ido a saco y han entrado y ya está. O sea, no me digas. Esto hay que decir que los populares de la clase no lo hacen. Bueno, ha sido 2-1. Ha ganado el profesor Bernardo. Un aplauso, por favor. Vamos a intentar arreglar esta situación. Ah, vaya. Porque alguien ha hecho esto.
Bueno, quiero decir, ya está. Tampoco te traigo por Queda muy bien. Sí, ¡Ay, Dios mío! Oye, vale, pero entonces, ¿cuál es el siguiente? ya está. Ah, ¿ya está? Sí, 2-1. Ah, bueno, pues sí, hemos ganado. Sí. Efectivamente. Vale. Pero esto es como una familia, aquí ganamos todos. ¿Sí? Pero qué mierda es esta, yo quería ganar. Quería ganar yo. Si no, no gano yo. Porque yo no podía ganar de otra Lo forma. importante era no participar. Oye, fenomenal, Xavi. Bueno, muchas gracias por habernos traído este juego. A vosotros. De verdad. Fortísimo aplauso para Xavi Rodríguez, por favor. A ver, entonces, ¿qué vamos a terminar? Bueno, vale. Esto si tú quieres. Me he saltado la promesa. Vale. Sí. A ver, vamos a terminar. Alguien te ha mandado un mensaje. ¿Yo? Madre mía. Alguien te ha mandado un mensaje. Entonces te va a llegar. Señor. Sí, efectivamente. Vamos allá. Joder. Tiene que estar. ¡Vale! Directo al corazón. Directo al corazoncito. Entonces, esto es una tradición que tenemos. Los invitados anteriores, que fueron Rafa y Mardía, de este matrimonio suicidio que te he hablado, pues escriben un mensaje sin saber quién va a venir. Pero el mensaje va dirigido hacia esa persona, sea quien sea. Entonces, ahora lo vas a leer. Aquí la verdad es que ninguno sabemos lo que pone, porque no se ve hasta que lo desvela el invitado, en este caso eres tú. Qué tensión. Hay un corazoncito. Son supis, puede ser que haya corazoncitos pulidos. Mira hacia el techo y haz una petición. Un deseo en alto que sea un bien para el mundo entero. Oh. Parecía un poema, pero luego se ha ido por Pero es una orden. Bueno, sí, Creo que lo tengo que hacer. es una indicación. Vale, es una indicación. No es una orden, es una indicación. Lo veo más como una exhortación. Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Pues yo deseo que seáis igual de felices que somos Elia y yo por tener a Yago y a Gabriela. Ay, Dios mío, muchas gracias por esa petición. No sabemos quién es el próximo invitado, literalmente no lo sabemos. Invitado, invitada, no tenemos ni idea de quién va a venir. Pero si pudieras escribir un mensaje, escríbeselo. Mandar un mensaje, luego vas a tener que hacer un avión, que me imagino que de esto eres... Sí, sí, creo que puedo hacerlo. Sí, claro, tampoco pedimos una obra de ingeniería, siendo biólogo entendemos que va a ser... Perfil bajo. Claro. Muy bien, ¿lo tengo que hacer ahora? Por favor, Sí, adelante. así sin pensarlo, ¿no? Bueno, puedes pensarlo. ¿Puedo pensarlo? ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues depende, te están esperando en el Pues, sitio. en algún sitio. Puedo escribir exactamente lo mismo que acabo de decir. No tiene que ser nada del otro mundo, ¿eh? Hay gente que ha hecho bromas, vale, puede ser un dibujo. Puede ser lo que sea. Puede ser un dibujo. No puede ser. ¿Quién ha dicho el dibujo? A ver, ¿quién ha sido la dibujo? Pues puedo dibujar mi coche así, de estos de tipo caja. Puedes dibujar lo que puedes dibujar una pared, pero la percepción que tuvo aquella niña de la que nos has hablado. Vale. Y va a haber líneas con puntos. Se me ha ocurrido una buena. Venga, fantástico, adelante, No adelante. podéis mirar. No podemos mirar, de hecho, en cuanto lo tengas, bueno, haces el avión y se lo mandas. Yo mientras tanto, pues verás que me gusta hablar por aquello de rellenar espacio. ¿Ya está? Oh, perfecto. ¿A tu avión? Minimalismo. Minimalismo. Un poco asimétrico. Bueno, lo importante es que vuele. Esto es como todo. Se puede volar hacia abajo. Claro. Lo dice ahí que es paracaidista, ¿sabes? Muy bien. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Y bueno, este tiene pinta de que puede volar bien. Este no, este es de los turborreactores. Sí. Los que se te clavan en el ojo también. Los del nitrógeno. ¿Cómo era esto del Fast and Furious que le daban al botón y se conectaban? Óxido nitroso, ¿no? Fast and Furious, ¿qué es eso? Fast and Furious. Unos tíos que van muy rápido y muy enfadados. Por la vida. No son minimalistas. Eso en Madrid hay muchos de esos. Pero dicen que la familia importa y esas trolas. Bueno, vamos ahí. Tú dirígeselo al invitado y llegará. Le llegará igual que te ha llegado a ti, le llegará el invitado. ¿Vámonos?
Así no se puede dirigir. ¿Cuánto me pasa por no estudiar, ves? ¿Pero qué me pasa por no haber estudiado bien? Te aguantes esta gente. Profesor, Javier, muchísimas gracias por haber sacado tiempo para nosotros, por haber venido, por haber compartido con nosotros desde el corazón todas las cosas que nos has compartido. Estás invitado, esta es tu casa, a volver siempre que quieras. Muchas gracias. ¿Ok? Ha sido un placer. Me lo he pasado muy bien. ¿Lo has disfrutado? Lo he disfrutado mucho. Dios, pues ya puedo respirar tranquilo, ahora me quito la corbata. Muchas gracias, un aplauso, por favor. Bueno, familia, ha sido intenso, ha sido largo, intenso, ha estado bien, un programón. Os voy a dejar iros a dormir. A trabajar. A trabajar, fantavagos, a trabajar. Ay, ¿os ha gustado? Sí. ¿Os ha gustado a gusto? Sí. Pues ya está, fantástico, eso es lo importante, claro que sí. Dicho esto, sed buenos, portaos bien y todo eso. Esto ha sido Nuestro Más Popular de la Casa. ¡Muchísimas gracias!